Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Victoria del Sporting de Gijón ayer en el Molinón, por 2-1 ante el Reus. Victoria del Real Oviedo en Lugo, 0-1, con un denominador, entiendo que común para ambos, y es que bueno, los dos querían que el partido se terminase lo primero posible, porque sí que es verdad que sus adversarios estaban achuchando, les estaban incordiando y podrían haber cambiado el resultado final. Lo analizamos todo en Juego de Dos a partir de ya con nuestras secciones habituales. Llegará el GM con sus invitados, el análisis de prensa. Vamos a tener una entrevista con una de las personas que más sabe del fútbol a nivel regional, como es Fierros. Vamos a estar con los aficionados y cerraremos el programa con Miguel Ángel Pino y el análisis de los próximos rivales. Por cierto, mi agradecimiento absoluto y total a toda esa gente que nos ve a través del directo, a través de las repeticiones, mañana en este programa, en esta cadena y a través también de YouTube. Entiendan ustedes que cuando se hace una cosa se pueden tener opiniones favorables y opiniones pues, no tan favorables o desfavorables. No podemos entrar a contestar a todo el mundo. Lo que sí hacemos desde ya es volver a poner en marcha, si usted quiere venir a este programa, quiere venir a Juego de Dos, tiene que enviarnos a un email que va a aparecer durante el programa en las próximas 2 horas. No le garantizamos que pueda venir, pero sí le garantizamos que entrará en un sorteo y que cierta gente ya ha podido venir a través de ese medio. Comenzamos Juego de Dos, nos está esperando el GM y sus invitados en un momento. Juego de Dos, y ya saben ustedes que siempre empezamos con la jornada del GM. GM, buenas noches y bienvenido. Hola, Carlos, buenas noches. Dígame usted de quién viene hoy acompañado. Joder, no los ves tú, ¿para qué Sí, lo voy a decir yo? Pero son sus Ya invitados. empezamos, joder. Son sus invitados. Señor Vances, Sí, señor. Uki Vances, Sí, señor. un crack. Muy bien. Yo quería que sea alcalde de Oviedo, a ver si echamos a esto que hay. Pero bueno, no No se me quiero. meta usted, no se me meta ¿Por usted. qué? No puedo meterme Puede en política. meterse en lo que usted Yo puedo considere, meterme pero, donde quiera, pero ¿no? es la jornada del GM y la jornada del GM Bueno, es sobre el fútbol. Yo conseguí, Sobre el creo fútbol. que ese hombre que fue para presidente de Oviedo era mejor para ser alcalde de Oviedo. Lo tuvo a huevo para quitar a ese, porque esto es un desastre, donde estamos metidos. Punto, ¿vale? Y a dígame Tony usted. Cancón. Perfecto. Ah, ¿no? Muy bien. Vale. Dígame usted que ha estado viendo el fin de Pues semana. siempre lo vi casi todo, pero Bueno. vi poco, vi partidos muy buenos, de segunda sobre todo muy buenos, muy buenos. El que no vi fue el Madrid y el Y el Atlético coincidía con el Nada Real más que Oviedo. cachinos, porque vi Sí. primero el Oviedo, después Efectivamente. estuve viendo el Sporting, y un Oviedo, bueno, este paisano que entrena al Oviedo, que ya sabes que yo quiero echarlo, es tan malo, porque yo, que me empiece a hablar de los equipos contrarios que van a jugar contra él, Oviedo, y de todos tienen la de mi madre, para que jueguen, que la esconde, debe esconderle la hostia, jueguen no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, ¿tú qué tienes? Joder, no tienes nada, es mentira. La segunda división va muy bien porque se pelea, se trabaja, hay que hacer cosas y no cosas. Y tú tuviste, ¿cuántos partidos van? ¿Cuántos van de temporada? Faltan 8. ¿Y cuántos van jugados? 34. En 34 partidos ocurrirse ahora cambiar el sistema, un sistema que lo va a mejorar, pero el sistema que hace este no lo hace completo. Es decir, yo como el que quiere hacer una fabada y después, hostia, olvidóse del compango. El problema de este que Una falta... comparación muy asturiana. Eso. Todavía no lo sé, Milón. Y eso que anden por ahí, comidas, fartures, y en buenos bares, eso está claro. Tienen que ir al pisón para aprender a las faves y que ellos cuenten cómo se hace. Porque después hay unas cosas tan raras. Ayer que hizo el medio campo bien poblado, un medio campo que yo lo quería para jugar. Es cierto que yo ponía esos. Pero bueno, es como estaba hablando de las faves, claro, a esas faves, él faltó un poco de compango, olvidóse que las faves hay que hacerles con ese Diegui de lateral, no aquel otro defensa que los tres que jugaron ayer, nada más que saben dar patadas para adelante. Patadas y a destiempo. Y entonces faltó ya Diegui y faltó ya Simasa, que creo que es un jugador
Simasa como lateral zurdo, un buen jugador zurdo, un buen jugador derecho, un Diego, el otro, son buenos cuando intenten sorprender, no cuando están allí ya de oficio. Cuando están arriba de oficio son malos porque pues, no saben centrar, porque son malos pegadores de balón y tal, muchas cosas. Y después encima el que faltó ayer, pues bueno, hablamos de los faves, y a esos faves hay que echar ahí el azafrán, para que esté de puta madre la fabada. Eso les hace a donde yo voy muchas veces, al Pisón. Ese azafrán y el guaje del Vetusta, que sigue hablando de jugadores, empezó hablando de jugadores y fue un desastre. Lo que hizo el otro día a la cantera la está jodiendo por arriba y por abajo. Y a mí me jode que la cantera, que son jugadores de Oviedo, de Asturias, que los quiero yo, jugadores míos que yo quiero que salgan de abajo, y la jodió. Y el otro día hizo una putada a ese guaje al... ¿Cómo se llama? El defensa que lo transforma en defensa. Ni lo llevó. Pero usted ya entrenador, mira, no oye por nada, vamos a dejar de hablar. Yo quiero echarlo, porque es un mal entrenador para el Real Oviedo. Pues aquí hay forofos, y es lo que diga Anquela, y que Anquela y que hostias, no vale para nada. No, va a estar jodiendo al Oviedo por todos los lados. Señor Cuquiva, digamos. Partido. Lo vi también a ratos, en principio porque había tenido una fiesta familiar y me incorporé tarde delante de la televisión. Pero bueno, vi lo suficiente. Sigo opinando que al Oviedo, el verdadero problema del Oviedo es la falta de calidad futbolística. O sea, que lucha, que pelea, que no... Esto de las tácticas y de los sistemas de juego vale cualquiera, siempre y cuando tenga los jugadores necesarios para desarrollarla. Y yo creo que el Oviedo, que salvo un par de jugadores, les falta verdadera calidad. Y de ellos se desprende que empezó bien, o sea, empezó mal, luego tuvo una racha buena, a base de punto honor, a base de luchar, con cierta suerte, que luego la tuvo también la suerte en contra, pues en Huesca y en Vallecas, pero en 40 y tantos partidos la suerte y la buena suerte y la mala suerte se reparten. Los errores arbitrales y los aciertos arbitrales se reparten. Y al final de la competición te pone en el sitio que mereces. A mí lo que me extraña, y es lo que, partiendo de la base de que yo entiendo que nos falta calidad, que salvo un par de jugadores que son de verdad futbolistas, es como el Oviedo, teniendo capacidad de tener una masa salarial alta, de las más altas, no la más alta, porque las más altas son los equipos que descendieron, ¿por qué no fue capaz de recabar el concurso de futbolistas que están triunfando en otros equipos y que los pretendió? Longo del Tenerife, Borja Valle del Zaragoza, Costas del Barcelona B, que estuvo jugando aquí, el de Tomás, que está jugando con el Rayo, que llevan 15 goles en segunda división, en la segunda vuelta, y no fue capaz de conseguir un jugador que, por una parte, un delantero que fuese resolutivo, porque teniendo en cuenta que los dos delanteros centros yo creo que tienen un gran mérito y que fueron muy buenos, Toche y Linares, pues bueno, pues tienen 35 años o 30 y tantos años, y bueno, se va notando. Cuando entras en una lesión, tardas en recuperar, en coger la forma. Necesitamos un delantero y alguien que jugase de verdad al fútbol en el medio del campo, que no lo tenemos. Tony. Bueno, yo lo tengo, yo creo que muy claro también. Yo vi un Real Oviedo tan desorientado como el Lugo. Yo creo que fueron dos equipos totalmente desorientados en el campo. Ninguno de los dos equipos ofrecía algo distinto, algo diferente como para ganar el partido. Por lo tanto, lo mejor del encuentro fue el resultado desde mi punto de vista. Y algo también muy importante que yo he criticado y sigo criticando a Anquela es lo que le hizo a Viti. O sea, yo creo que un jugador que saca faltando 3 minutos en un partido y por una desgracia de 3 minutos de salir frío o lo que sea, pasó lo que pasó del gol en contra y que no lo lleve ni citado. Yo creo que la directiva, alguien tiene que mandar en el Oviedo que le diga, oiga señor, la cantera hay que cuidarla, pero no menospreciarla. Y yo creo que Anquela hizo un menosprecio a la cantera del Real Oviedo, pero total. No es mi opinión sola, sino la opinión de muchísima gente del medio del fútbol que ha criticado ayer, a pesar de la victoria, que vuelvo a decir que lo mejor fue el resultado, ha criticado mucho, mucho y claro
la posición que ha optado el entrenador del Real Oviedo, Anquela. Yo creo que es un mal entrenador, en eso estoy de acuerdo con Eduardo, el gemelo, y yo siempre llevo más de 3 meses por lo menos diciendo de que no me resuelve nada, no me gusta lo que hace, tácticamente es fatal, técnicamente se enoja con él mismo, por lo tanto no ve el partido y da un discurso cansino. No me gusta. Lo bueno es el resultado y yo sigo opinando lo que dije la semana pasada, de que ganando esos partidos de casa sí vamos a estar por lo menos compitiendo. Y compitiendo en un playoff puede ganar cualquiera, porque ya vemos lo que hay. O sea, cualquiera puede ganar. Bueno, vamos a ver, yo no estoy mucho de acuerdo contigo, es que te tengo un número a precio. Para mí eres un crack. Pues llegamos aquí, tenemos que armarla, vamos a ver. Pero a ver, me empiezas a hablar, de unos jugadores. Siempre estamos hablando de jugadores. Los jugadores salen de abajo. Ese que hablaste de Rayo Vallecano, no jugaba, lo sacaron a jugar. No jugaba ¿Cómo? Castilla. Castilla. ¿Y quién y el Castilla más que el bebé, que lo del Vetusta y el otro? Si son iguales. Ayer el Sporting Juvenil quedó campeón de su grupo. No salen. Nada más que salen. Si bien el Madrid, si bien el otro. Cojones que los tenemos aquí. La cantera. Los 2 jugadores que hablo yo, o 3 que digo yo. Es Edu Cortina, es Borja. Tienen puesto un Real Oviedo. Steven es titular indiscutible, es que lo necesita ya. Ya, pero no me digas, es que Steven, para ese sistema que ayer que cambió un cacho. Los sistemas hay que cambiarlos enteros, porque tiene un sistema, ya haciendo una casa, pero estoy por encima de una casa vieja. No, la casa, si va a desaparecer, tiene que desaparecer entera. El sistema defensivo, que aunque no llegue con 5 defensas, ayer tenía 4 defensas. Entonces hay que ir a 3, con 3 suficientes, normales, y que jueguen los laterales, que un lateral puede subir de vez en cuando, sorprender y está. Y esos jugadores que queréis traer de fuera, los tienen el Vetusta. No se puede consentir, que es una vergüenza. Estamos apoyando siempre al fútbol del dinero del capitán. Mira, el Oviedo tiene más de 200 jugadores. Una cantera, de hecho querían tener lo de eso del ayuntamiento, por eso te quería yo de ser presidente, porque tú eres presidente, a ellos dais para donde están los caballos, que vayan para allí los guajes, como los de Sobrante, igual, aproximadamente igual sería. Los canteres hay que dejarles salir, los guajes vamos a salir, vamos, pero dayos paso en su debido tiempo, que compitan, que trabajen. Y el Oviedo se olvidó de aquel Edu Cortina, que venía al principio, gustó tanto que iba a ser titular el primer partido y se olvidó de él, no sabe, ayer volvió a jugar, está lesionado, pero no pone ni interés, que lo sé yo, pero todo ese entramado del Oviedo lo cojo yo de puta madre, no pone mucho interés, ni los ven, y es donde está el Oviedo tiene que ir ahí, porque ahí son jugadores cojonudos. Encima, te digo yo, esos 3 que estoy nombrando yo, porque podría decirte de central mejor que ellos, y aprendes, eso está asegurado, entiéndelo. Y hay guajes que en su momento dado, hay una baja, un defensa izquierda mal, pones el del Vetusta y está, y ahí se va haciendo... Yo no discuto esa opinión tuya, no te rebato eso. Yo estoy seguro de que hay jugadores en el Vetusta que no son peores que los que están jugando en el Oviedo. Correcto, muy bien. Dicho eso, para dar un salto de calidad y para subir, se necesita otro tipo de jugador con más calidad y más experiencia y con menos carga anímica detrás. O sea, porque saques un chaval de estos para que te lo solucione a estas alturas y lo único que puedes hacer es fastidiar al chaval. Siempre se puede jugar un par de ellos, yo siempre lo defendí. Y yo estoy seguro que un jugador o 2 permanentemente que salen futbolistas. Salen futbolistas, no serán cracks. Yo digo que el Oviedo, para subir, para marcar diferencias, necesitaba un centrocampista de calidad y un delantero de calidad. Y esos no los tienes en la base. ¿Tú me quieres decir que cualquiera de los delanteros que están jugando, ese que lo vi yo jugar ayer, el que estaba en los Osasuna, que ahora está en el Tenerife, que ya es mejor que Steven? Y el Longo. Tararí que te vi. No, Longo, no es mejor, no.
El sistema 21, mira, ese iguaje que yo defiendo ahora, Edu Cortina, tienen puesto en el Oviedo, porque son mejores, son mucho mejores. Y el Borja, no sé cómo se llama, el del Vetusta, un interior, y mejor, son indiscutiblemente mucho mejores. Pero mucho mejores. Lo que tú no lo puedes poner y decir, vamos de ahí al Forofos. Al Forofos llegan para allá y como pierdan la de mi madre. Pero si juegan el partido y lo ganan, la de Dios. Ya son estrellas. Eso yo lo que hay que hacer, cambiar. A esta altura del partido, mejor, yo creo que, como decía antes en la primera intervención, que lo mejor fue el resultado. Y un entrenador que durante toda la temporada, durante 32 jornadas, no arriesgó por apostar realmente por un jugador o dos cuando más lo necesitaba, claro. Ahora que faltan 5 o 6 partidos, este señor no va a hacer nada de nada. Olvídate que no va a hacer nada de nada, porque no va a hacer nada de nada. Ese señor tiene comido el coco a todo el mundo, tiene un discurso que los emboba, a parte de una parte de la afición, no a toda, y quizás, como dije antes, ese juego que hace él, y hay tantos equipos, hay como 6 o 7 equipos ahora como el Oviedo, que tienen esas mismas opciones, las mismas. El Oviedo está a un punto, los demás todas las mismas opciones. ¿Qué pasa? Bueno, no tienen un calendario seguramente tan el Oviedo tiene un calendario tan favorable, seguramente de 8. Checa el partido, que juegues 2 partidos en casa, no me dice nada. No me dice nada. Bueno, de 8 tener 5 en casa, tú lo has dicho antes. Perdimos un Alcorcón en casa. O sea. Pero si vuelves a hacer el calendario de las últimas 8 jornadas, seguramente te gustaría muy parecido al que tiene el Real Oviedo. Sí, pero viendo la trayectoria que llevamos, por ejemplo, yo no me fío del calendario. Mira lo que tiene que ir a defender el Sporting de Gijón, por ejemplo, los 2 próximos partidos ante rivales muy duros arriba, como es el Cádiz y como es el Valladolid. Pero precisamente lo que para nosotros nos parecía más fácil. Esa es otra historia. Bueno, no, pero otra historia es que luego te salga mal. Pero vamos a ver la realidad de la trayectoria. Sí. Y la realidad de la trayectoria del Oviedo en este momento es que lo fácil se nos convierte en imposible. Bueno, eso lo sabe muy bien Cookie, porque efectivamente los equipos de abajo no se nos han dado bien. Pero sí que es cierto, y estaremos de acuerdo, que en caso de tener que jugar contra alguien, es preferible jugar contra alguien que está abajo, entiendo. Otra cosa es que se pueda torcer. En principio sí. ¿El qué? Vamos a ver. Bueno, pues porque llevas 34 jornadas. Tú estás diciendo, y el Sporting lleva ya ahí, ¿cuántos puntos lleva ya el Oviedo? Pues 8, sigue llevando 8. El Sporting sigue jugando de horror. Pero el Sporting gana. ¿Por qué gana? Porque el Sporting en el mercado de invierno trajo un par de ellos, ¿no? Trajo 6, con 4, 2 cromos y 2 buenos. Claro. ¿Entiendes? Metieron unos cromos de la Virgen, porque son lo que eso. Y después los entrenadores siguen poniendo a los cromos, porque ayer uno que jugó de medio y centro, llega, apaga y vamos. Mira que el Sporting ayer jugó mal. Está mal como cuando juega el Oviedo no juega nada. Ayer en el Oviedo el sistema ha cambiado, va a mejorar. Pero ese sistema hay que mejorarlo entero. No poner allí aquellos defensas que dan hostia va y hostia bien. Eso hay que quitarlo. El Oviedo tiene que ser un equipo que vaya a jugar y tocar bien. Quizá ahora sea tarde, ya lo dije antes. Claro. Quizá ahora sea tarde, pero para llegar a clasificarse lo tiene que hacer. No como ayer otra vez, que vuelva otra vez jugando con esos defensas aquí. No, eso hay que cambiarlo entero. Y poner el que juegue el complemento que se necesite, hay que ponerlo. Y usted necesita en la fabada que estamos haciendo de Real Oviedo, ponga a Steven. Usted necesita ponga a Edu Cortina, que eso se ponga igual que los demás. ¿Entiendes? Nadie se cuenta. Él contaba hace 2 o 3 semanas aquel Mariga que estaba para jugar cuando el Sifón o Rocha no estaban, dejó una caseta. Ni lo usó, no, porque no hay en partido. Ahora va a dar partidos que no hizo nada. Y ahora juega, ahora va a jugar. No, eso no es así, hay que hacer las cosas mejor, un poco mejor. Cookie, es cierto un poco lo que estás comentando antes, es decir, al 9 el Oviedo está teniendo, entiendo que un problema, y es que cuando va a preguntar últimamente por un delantero, ese delantero ya destacó, y si ya destacaste ya tienes un precio muy importante dentro del mercado. Pero ¿por qué equipos con menor poder económico que el Real Oviedo los consiguen? Bueno, no será con menor, digamos que el Oviedo seguramente reparta así dinero de forma más equitativa. Hombre, evidentemente no quiere decir que haya nada. No digo que haya nada raro, quiero decir que de alguna manera se reparte mal esa masa salarial. Pero seguramente el Real Oviedo tenga también algunos futbolistas que los demás también añorarían tener, ¿no? Tipo Saúl Berjón
o tipo un Aarón que no quiso quedar, por ejemplo, en Tenerife. Pero te Seguro decía, que no quiso quedar, porque, porque resulta que los buenos futbolistas yo creo que nos gustan. En todos los equipos quedó libre, en todos los equipos que jugó. Bueno, pero en alguno pueden acertar, hombre. Alguno Ya. puede acertar. Bueno. Lo que trataba de decirte era una cosa muy clara. Y lo ha dicho además el señor Anquela, y es que al 9 o lo descubres o lo haces. Pero no acabamos ni de descubrir ni tampoco de hacer un 9. O si lo tenemos hecho, no le damos posibilidades. Yo tengo mis dudas de que lo tengamos. Tengo mis dudas. Bueno, Ojalá. ahí va a discrepar el señor. Claro, pero ojalá, pero bueno, pero yo también tengo Bueno, derecho lo que está muy claro es que no sabemos si lo tenemos o no, si no Exactamente. Eso es evidente. Exactamente. ¿no? Eso es evidente. Yo lo de Edu Cortina estoy totalmente de acuerdo. No puede ser que el chaval lo hagan entrenar con el primer equipo desde el principio, iba a jugar, se lesiona en un calentamiento. Bueno, ha jugado mucha pretemporada, además. Y desapareció. Sí. Y seguro que en el centro del campo, por lo menos tan bueno como los que hay. Por lo menos. Lo de Viti, estoy absolutamente de acuerdo con Tony y con el jefe. Estoy absolutamente de acuerdo. Eso es una putada. No se puede hacer eso, no se puede entrar a la caseta después de aquel fallo, que lo puede tener cualquiera, y decir, nada, eso es un chaval, un oviedista y no sé qué, y luego lo castigues y tal. Hay que ponerlo, aunque haya sido como sea, hay que volver a ponerlo y además de equipo titular, hay que darle fuerza a este O por lo chaval. menos llevarlo. No, hay que ponerlo, no solamente llevarlo, hay que ponerlo. Y vamos a ver, Ahora, de todas maneras, falta el salto de calidad. No para estar ahí, porque para estar ahí donde estamos, pues a ver, pues tenemos lo suficiente. Para el salto de calidad necesitamos un par de jugadores o tres. Perdón, un inciso nada más. Perdón, un inciso. Como unas declaraciones que leí yo esta semana de Cristian Jiménez, que decía que ya tenían 50 puntos y faltan 10 partidos. De Cristian Fernández. Cristian Fernández, ¿no? Jiménez Fernández. Ya tenemos 50 puntos y quedan 10 partidos. Entonces, ¿qué aspiración ese jugador tiene? ¿A no descender o hay aspiraciones a poder entrar en el playoff y ascender? Las aspiraciones siempre las tiene que marcar el presupuesto. Pero además. un segundo, veréis la historia que lo ha habido. Cuando Pacheta, me acuerdo que fue el año que yo dimití y entró Pacheta, aquel año, si la clasificación no hubieses partido por la mitad, o sea, seguramente hubiesen contado los 10 equipos de arriba, el Oviedo hubiese sido campeón. El año hubiese sido campeón. Lo estropeó todo con los equipos de abajo. El año pasado con Alcorcón ya perdió, ¿eh? Sí, es cierto. Espera, y este año tuvimos mala suerte en Huesca, que pudimos ganar. Tuvimos mala suerte en Vallecas, que pudimos ganar. Tuvimos mala suerte, bueno, en Gijón, que pudimos ganar. O sea, a los equipos de arriba, en Cádiz, acordaros lo que nos pasó con la expulsión de Rocha. En Tenerife, podíamos haber ganado. O sea, el riesgo del Oviedo son los equipos esos teóricamente fáciles, que le saben cómo juega el Oviedo y que lo tapan. Y hay que llevar la batuta. Y el Oviedo no puede, con un sistema defensivo de 7 defensas que ponía hasta la semana pasada, que yo decía que había que cambiarlo, pero no cambió entero. Entonces se está defendiendo y el Oviedo no juega. Pero bueno, ya que hablabas tú de eso de los jugadores, eso yo fiché miles de jugadores, fiché yo. Y cuando me interesaba uno... Pero todos no pudieron salir bien, entiendo, ¿no? No, pero cuando me interesa uno... O sea, a mí me interesa que vayas conmigo y tengo que echar a estos dos por los hechos. Y lo tuyo, te meto a mejor a ti un poco más, que ya es el que me intereses. Y ese dinero lo puede hacer el Oviedo. Pero es que no lo ven. ¿Para qué quieren 4 delanteros? Ya lo sabía, que no podía ser esos tan veteranos, que no iban a ser. ¿Y quién trajo los otros cromos? ¿Quién los trajo? ¿Por qué va el uno del Manchester United o City para ahí, que está ahí jugando, y no va ni el del Vetusta? ¿Por qué viene el otro de ahí y no va? Y eso lo ven un entrenador. Los entrenadores tienen que también ver eso. Si lo ven, los buenos entrenadores, pero estos son entrenadores, yo te lo dije muchas veces, son entrenadores que jugaron en segunda, en primera, y el amiguete de turno los pone. Los entrenadores se hacen como los ingenieros, como todos los oficios, abajo, cortando cojones a peda capar. Y es que no lo lleváis siempre todo a la contraria, todo. El entrenador de abajo sabe mucho más los entrenadores que están abajo trabajando, que estos que los pone mañana. ¿Y es porque no? El Sporting va arriba con este, porque trajeron ya algún jugador, y hay dinero y trajeron. Bueno, pues me estás dándome la razón. Bueno, sí, con dinero, claro, lo que necesites, pero a lo mejor hay gente, yo valme jabón el chimbo, pues a lo mejor lo uso, joder. ¿Entiendes? Y me vale de puta madre.
Hay otros que tienen que ser echémonos chambeados. Estamos chambeados, ya gástalo. Claro, joder. A mí dame plantilla, porque ya te hice una pregunta una vez. En los últimos 10 entrenadores del Real Oviedo, ¿cuál te gustó más? Ninguno. Exactamente, esa fue la contestación. Coño, alguno tiene que haber sido Ninguno. regular, aunque no sea muy bueno. Ninguno, porque no hay ninguno. Gústeme los de abajo. Dame una plantilla. Mira, a ti te lo dije y lo dije aquí muchas veces. Como los curas. Bueno, yo soy como los Cookie, curas. tú tienes que entender que los que tú tuviste también en aquel periodo no gustaron a todo el mundo tampoco. Te quiero decir, esto, el mundo de los entrenadores. Yo no. El mundo de los quiero entrenadores. decir que a mí esto de. Y ahora voy a jugar con esta táctica y mañana voy a jugar con esta otra. A mí dame unos jugadores y seguro que puedo jugar con cualquier yo lo que No, espera. Yo mira. me voy a meter. Ahora voy a jugar con unos jugadores segundo, malos por favor. porque cambies el sistema. Un no van a ser segundo, por buenos, favor, mira. Para cambiar tácticas y sistemas y todo eso, hay que hacer muchas alineaciones y saber un huevo y la yema del otro. Cuidado, no creas tú que es muy complicado y muy difícil. Hay que entrenar muchos años para saber mover contra quién y ver los partidos. Estos señores que estamos hablando, estos del Oviedo, es que no van ni ahí. Nada más que los llamen, oye, manden a que el Silvino, manda a 2 o 3 del Betis que suban para Gem estaba defendiendo antes el nivel de los futbolistas asturianos, de los futbolistas de los equipos inferiores, pero entiendo también que los entrenadores también tienen el gusto y la posibilidad y el ansia de poder llegar. Y en todos esos años de penuria del Real Oviedo, si hay una equivocación tremenda por parte de todo el mundo y por parte de todo el mundo que estuvisteis al frente, es haber contado con muy poca gente de aquí. Evidentemente. Eso es una gran... Yo confesé, si no fue en este programa, fue en otro, pero contigo, que uno de los grandes errores que habíamos cometido era no haber, cuando estábamos en tercera, no haber exigido mediante contrato a los entrenadores que pusiese todos los domingos a 2 chavales de la cantera. Que no fuesen los 2 mismos, o sea, sí, pero que obligara cuando era tan superior el Oviedo en tercera división, que se podía permitir ese lujo. Y seguro que hubiésemos tenido jugadores. Pero hubo una época en el Oviedo, con Eugenio Prieto, que yo recuerde, que era en contrato obligatorio tener gente de... La mitad de la plantilla de la que baja a segunda división, la mitad es gente de la casa. La mitad. Yo creo que... No, te lo digo yo, la mitad. La mitad, pero fue una pena, estamos en la recta final ya, es una pena que además de acordarse de los futbolistas, como dice Geme, los entrenadores, nos hubiésemos acordado de los entrenadores, porque al final el entrenador lo que conoce fundamentalmente es su entorno. Tú recuerdas que ha habido unos años allá en el Real Oviedo en el que a través de un secretario técnico con raíces en la parte del sur o en la parte de la Comunidad Valenciana, había mucho futbolista de aquella comunidad, entre otras cosas porque es el mercado que tú conoces. Es decir, si pones un asturiano, evidentemente se va a mover en su entorno. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estoy diciendo yo, aquí dije yo, que los más listos del mundo eran los curas y había que hacer como los curas. En Asturias, coño, ponen al Papa y uno, pum, pum, y sale el Papa, y ya está. Y en Asturias había suficientes entrenadores. Si alguien me quiere decir a mí ahora que mañana un jugador, porque un entrenador que viene de fuera pone un Oviedo y el amo, no jodas, oye, que aquí hay muchos entrenadores. Aquí en Asturias hay un montón de chavales de tercera que lleven entrenando y es tan difícil entrenar cuando empieces a los niños pequeños, a los de los 15 y a los 18 y poco. Y esos entrenadores hay en Asturias. Y tú sabes además que hay una generación ahí que se va a quedar y que se va a quedar absolutamente. Iván lo dejamos marchar. Pero que se va a quedar al del Vetusta de ahora, que fue estando yo cuando lo fichamos para empezó con un cadete o con un infantil, se le dejó marchar para lealtad y ahora se le recuperó. Y ahí está, el primero en tercera. Bueno, vamos a ver. Porque claro, el año pasado la cantera, ya te lo tengo que volver a repetir, y que yo que más quisiera que jugasen 11 jugadores de la cantera. El Vetusta quedó el quinto en la tercera división asturiana, que era peor de España. Y quedó el quinto. O sea que no me digáis tonterías. Porque, ya te lo dije. Bueno, pues coge el equipo de tercera y ponlo a jugar. Yo creo ya te lo dije muchas veces. El Vetusta no tiene por qué subir. Porque antes del Vetusta, tú y yo, si lo quiso oír, si no, salieron de juveniles y entraron en el Real Oviedo.
Uría, el otro. Es mentira, joder. No, es verdad. O Morán o el otro. Es mentira. No, es verdad. Entonces es verdad. Y el Oviedo, ¿por qué no salen desde juvenil? ¿Qué es Vetusta? El Vetusta sí sube. Mira, al entrenador, un momento, por favor. Al entrenador del Vetusta le dije el otro día yo, oye, déjeme, no estás muy bien, no te veo muy bien. Creo que eres un muy buen entrenador, pero te falta un poco. Esto se lo dije yo, te lo voy a decir ahora. Y dije, mira, tú aparte de entrenar bien, lo que tienes que hacer es que el jugador mejore, que la gente vea al jugador y sacando. Y mañana dicen, oye, este Iguaje sacó Rozada. ¿A quién sacó? A Steven. Para que este Steven juegue bien. Y le dije, mira, tú, por ejemplo, defensa izquierda, no me acuerdo cómo se llama, me atrae cojonudo. Está todo el día en la posición avanzada de extremo izquierda, tiene fuerza, mejor que el que tiene el Oviedo, fijo. Y dije yo, con ese juego estás perjudicando a Edu Cortina, a Jimmy, a Borja, a Steven, porque tu equipo tiene que tocar, jugar bien, y que el jugador se vea que hoy sacamos a Carlos, mañana sacamos a Coqui, y pasado tengo en el Oviedo a Tony. Eso es lo que tiene que hacer un entrenador. Y algún día dirán, oye, tú eres un entrenador cojonudo. Pero que con los trampes de ahora, como tú los trajiste mediáticos aquellos, los traía el Sporting. ¿Tú me quieres decir a mí que si Baraja es mejor que el del Sporting Atlético que José? Pues no. Bueno, yo creo que lo que trata de decir, que a veces nos obsesionamos con ello, nos obsesionamos con que el infantil pueda estar primero, el juvenil, y realmente la foto final siempre es de esos que estuvieron jugando ahí, ¿cuántos llegaron arriba? Esa es la foto que hay que hacer. No hay que hacer ninguna foto más. La foto de que tú quedas primero, que quedas segundo, la foto es, oiga usted, yo de mi plantilla de 20 tengo 5, cada año está subiendo 1, esa es la foto. Última pregunta, a pesar de todo, Tony, a pesar de todo, un punto de entrar Sigo con optimismo respecto a la semana pasada. Últimos partidos. Yo dije que para mí si ganaba los partidos de casa es importante. Bueno, oye. Última, cierras tú ahora, Cookie. Yo le tengo miedo a los equipos fáciles. Bueno, eso es lo que le tengo miedo, por experiencia y por digo, historia. Que lo que parece fácil para unos es cierra difícil para otros. Cierra usted. El Oviedo depende de un entrenador que haga unas cosas normales, que intente jugar bien y mejor. El Oviedo no tiene mejor calendario que los demás. Es igual, el Oviedo tiene que ir a uno que está detrás del pisando los cascaños, tiene que ir a Osasuna, no son bobos. El Tenerife, que no es bobo, tiene que ir al Numancia, que no son tontos, hay que ir ahí y ganar. Los partidos hay que ganarlos, pero hay que ganarlos cuando veas un equipo que está jugando bien, estable, coño, este equipo está bien. El Oviedo tiene para ganar, meter al delantero centro por descontado. Ese Edu Cortina, claro, no os va a poner, eso está claro, pero está equivocado con las defensas. A mí, donde yo tengo todo lo contrario, bien, en la defensa del Real Oviedo. Ahí hay dos que tienen que desaparecer, en beneficio de Diego y en beneficio de Mosa. Punto. Dos de los que están, de los tres, hay que desaparecer. Señores, nos vamos, nos está esperando el análisis de prensa, ya saben ustedes, según el jefe, a la fabada le falta algo. Vamos a ver si es verdad, lo sabremos en las próximas semanas. Se lo hemos dicho al principio del programa, ya lo saben ustedes, agradecemos muchísimo su audiencia. Nos resulta imposible poder contestar a todo el mundo, a los que nos ponen bien, a los que no les gustamos tanto, pero sí que agradecemos que nos vean cuando hay opiniones. Entonces lo que hacemos es que usted quiere venir al programa, pues ya saben ustedes, tienen ahora mismo un correo electrónico que nos lo pueden enviar, haremos una selección, haremos un sorteo y podrán venir. Vamos con el análisis de prensa. Vamos con nuestros invitados. Juan, buenas noches. Hola, Carlos, muy buenas. Es Asturias y Onda Peñes. Buenas noches. Y Marco, bueno, colaborador de muchos medios de comunicación, entre ellos en un proyecto nuevo, muy bonito, que se llama Master Goal. Correcto. Buenas noches y Buenas bienvenido. noches, Carlos. Os pido primero vuestro titular. ¿Cuál sería el del Sporting de Gijón? Pues acuérdate que el otro día te decía, el Sporting últimamente está ganando, jugando bien, jugando mal, jugando regular. Pues en este partido el titular podría ser el Sporting ha ganado jugando regular y mal. Perfecto. En el caso del Real Oviedo, ¿cuál sería tu titular? Yo creo que el Oviedo sacó petróleo del Gran Chocarro. Perfecto.
Bueno, los titulares de la prensa asturiana, en el caso del Sporting, el líder pasa en ámbar o una victoria de miedo, Juan. Sí, pasa en ámbar porque pasó por los pelos, porque consiguió la 7ª victoria consecutiva en la Liga, ¿no? Igualando su récord histórico de aquella temporada 79-80, creo que fue la siguiente a la de que fue su campeón de Liga, y ahora lo ha igualado Rubén Baraja, pero por los pelos porque nadie pensaba, está claro que todos los partidos son complicados, son difíciles, el Reus se lo puso muy difícil al Valladolid el otro día, al Rayo Vallecano, el empate en Pamplona. Pero bueno, el Sporting venía jugando muy bien, con mucha solvencia, siendo muy superior a sus rivales en el Molinón. Y lo cierto es que empezó muy bien, a la media hora ya 2-0 ganando el Sporting. Parecía que iba a ser un partido más tranquilo, como el de la Cultural Leonesa o el de Osasuna o los últimos en casa. Pero no, el Reus se puso el mono de trabajo. La segunda parte marcó muy prontito. Bien es cierto que ya había merecido incluso antes marcar algún gol. El Sporting no estuvo tan brillante como en otras ocasiones y se pasó a la segunda parte pues, pidiendo la hora. Perfecto. En el caso del Real Oviedo, los titulares, el Oviedo regresa a la senda o el nuevo Oviedo tiene premio. Sí, yo creo que más bien el nuevo Oviedo tiene premio, ¿no? Es decir, no el nuevo Oviedo, sino el nuevo dibujo. Es decir, yo no sé si por clamor popular cambia el dibujo el técnico o porque realmente a la pregunta de Pablo de la cadena SER hace pues 15 días le va que el dibujo era un 4-2-3-1, pero aún así es un equipo temeroso, un equipo que realmente no va por el partido, se quiere hacer fuerte en que no te metan un gol y a partir de que no me metan un gol, yo sé que soy un equipo que tengo gol, aunque mis delanteros, vuelvo a repetir, como digo días atrás, no tienen gol, pero el equipo se hace fuerte, ¿no? Si no me mete ningún gol, puedo ganar el partido. Realmente sí me decepcionó el Lugo. El Lugo que pasó por aquí por el Carlos Tartier fue el mejor equipo y ensalzábamos el juego del equipo de Francisco, pues desde el minuto 1 perdía tiempo. Yo no sé si tienen miedo a meterse en problemas porque era un equipo que miraba para arriba hace 4 jornadas y ahora está con miedo a no descender. Un equipo que hacía un fútbol bonito y que realmente ayer pues hubo 78 o 80 minutos en los que ninguno de los dos equipos quería pisar el área rival. Era la defensa del primer puesto, la primera defensa del primer puesto, Juan. Sí, y lo defendió y lo aguantó. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta varios condicionantes. No todo va a ser siempre de color de rosa y lo importante a estas alturas yo creo que ya es ganar. Ya no importa el jugar bien, el jugar mal. Eso en la primera vuelta, para marcar una línea, un camino, un estilo, se entiende. A falta de 8 partidos, de 9 partidos que faltaban antes de empezar lo que cuenta es ganar y ahora mismo estando donde está el Sporting tiene que sumar, meter puntos en la mochila, porque ahora tiene 2 salidas muy complicadas. Y ganar como fuera y lo consiguió. Pero bien es cierto lo que te decía, es que le faltaba Alex Pérez, que lo quiso guardar porque no va a poder jugar Guitián en Valladolid por la cláusula del miedo y tenía 4 amarillas, entonces ahí jugó un poco con eso también, creo que acertadamente Baraja, pero se notó en el juego aéreo, en la contundencia atrás, que no estaba Alex Pérez. Faltaba Sergio Álvarez, sancionado, que fíjate, en la primera vuelta, los 6 o 7 partidos que estuvo lesionado, fue cuando se fue a pique el Sporting, echaron a Paco Herrera, sumó 2 puntos de 18, de 20, o de 21, y faltaba Michael Santos arriba. Michael Santos que tampoco va a poder estar ni en Valladolid y seguramente tampoco en Cádiz por lesión. Y luego, un apunte más, el de Johnny, que estaba entre algodones, nos reconoció luego en zona mixta que jugó infiltrado, que tenía un problema en un costado, entonces cargó todo el peso hacia el otro y acabó con molestias del otro lado. Bueno, tiene unos problemillas, ahora no estaba en su mejor momento físico, ni mucho menos, y eso también el Sporting lo nota. Si no tiene arriba Santos y Johnny hace lo que puede, pero está mal físicamente, más el medio centro, más el defensa central, pues bastante es, yo creo que no se haya escapado ni un punto del Molinón. ¿Esperabas el cambio de sistema? No esperaba el cambio de sistema, ¿no? Porque yo creo que realmente pues las declaraciones de él, que con 3 centrales pues se hubiera llevado a 5 promociones a equipos anteriores, pero luego al final, de la que vas llegando al Ángel Carro, ves la alineación, pues todo el mundo creo que se ilusionaba, ¿no? Se ilusionaba con el dibujo. Es decir, al final no es el dibujo realmente que te hacen en la plantilla de salida, ¿no? Es decir, al final casi jugaba con 5 hombres en el medio del campo, muy juntitos, Aarón y Saúl muy juntitos a Mariga y a Fol, y Fabrini no se sabía dónde jugaba, ¿no? Es decir, quería venir a recibir muy abajo y no era capaz de enlazar con Toché, que bueno, pues al final Toché parecía, en vez de nuestro delantero centro, parecía un media punta en un mar de nadie, donde ni podía recibir para jugar de cara con Saúl, ni podía jugar con Fabrini,
ni podía jugar con Aarón y le costaba un mundo llegar arriba, ¿no? Es decir, la única que llegó arriba, un balón pues bombeado en el que el portero de Lugo pues nos hace un favor porque sale a parar en vez del balón, sale a por Toché, se encuentra que el único futbolista que llegaba con gasolina era Johannesson y fuimos capaces de traer los 3 puntos del Ángel Carro. Me he puesto a mirar similitudes entre los dos partidos, he encontrado varias. La primera, muy pocos disparos a puerta por parte del Sporting de Gijón, muy pocos disparos a puerta por parte del Real Oviedo. Sin embargo, fue la primera parte la buena, entre comillas, del Sporting. El Sporting se puso 2-0, pero es verdad que con 2 llegadas y poco más. Lo que decía López Garay, el entrenador del Reus, es la diferencia de los dos equipos está en la pegada. El Sporting llega un par de veces, combinación hasta con tacones de Carmona, Calavera, remate de primeras de Nano Mesa, luego jugada ensayada que la ponen bien y Carmona sutilmente lo coloca en el ángulo en el que no se lo espera el portero, y el Reus había tenido un larguero nada más empezar el partido, que no entró por los pelos, y luego tuvo ese gol que sí lo acertó y alguna otra ocasión más, pero desde luego yo creo que a puntos, o sea, si esto fuera boxeo en vez de fútbol, hubiera ganado el Reus, pero en el fútbol lo importante son los goles, ser fuerte y ser bueno en las dos áreas, y ahí el Sporting está demostrando que cuando juega mal tiene ese argumento para llegar 3 veces y meter 2 goles. La frase de Garay es muy buena, una de las mejores que he oído en los últimos tiempos. Los grandes no necesitan ser mejores para ganar. La verdad es que se lo digan a los rivales del Madrid en Champions y estas cosas, que al final la plantilla y la calidad al final es lo que diferencia del que es normal al que es bueno. El que es muy bueno pues tiene la suerte o suele tener esa ventaja con respecto a otros, porque aunque el otro te juegue bien, te maneje la pelota, merezca más. El Sporting tuvo partidos en el Bernabéu que mereció ganar o en el Camp Nou y le metieron 6. O sea, que decir, se nota la diferencia, claro. Era la misma pregunta, eran los pocos Sí, disparos. yo creo que en el primer tiempo no contabilicé ningún disparo a puerta del Real Oviedo, ¿no? En el segundo tiempo, los primeros 5 minutos, tuvo una ocasión que parte incluso de un fuera de juego de Fabrini, que se encuentra solo, y un futbolista que se supone que tiene que ser el que marque la calidad en este Real Oviedo, pues no es capaz de definir como a lo que le esperamos, ¿no? Es decir, juega en la media punta, se encuentra en el área, tienes que ser distinto al resto, ¿no? De momento, pues no lo está demostrando. Luego, otra jugada que entramos por banda y Aarón choca con el portero del Lugo, y la última en la que logramos el gol tras un centro, una mala salida del portero, y llegamos desde atrás, pues porque estaba fresco, es un futbolista que con espacios pues le viene muy bien, y llegó tan claro que a veces yo creo que dudó si se encontraba solo. Hubo esos 3-4 segundos en los que todos nos pusimos nerviosos con esa pausa que hizo, ¿no? Segundo tema que coinciden, además esta vez son los técnicos, la palabra sufrir. Claro, es que no queda otra, es imposible ganar todos los partidos 3-0 y 0-3 y golear y jugar contra los de arriba y ganarles, como pasó con el Huesca y con el Rayo, jugar con los de abajo y ganar como la Cultural Leonesa, eso de que no te metieran goles, eso de que ganaras todo, bueno, es muy complicado, hay que darle valor a cada victoria, que le digan a Osasuna lo del Reus, que le digan al Zaragoza si el Sevilla Atlético te puede dar un susto, no, y el Sporting está sabiendo entender, está sabiendo atacar cada partido en función del rival, sobre todo de lo que él tiene. Te digo que ahora se notaron mucho estos 4 jugadores, Johnny, Sergio, Johnny jugando pero lesionado, Sergio Santos y Alex Pérez, y aún así supo, pues bueno, hubo que replegarse, hubo que defender, hubo que tirar más de pelotazo, hubo que buscar alguna contra, que claro, sin Johnny bien y sin Santos, pues no es lo mismo hacer la contra con Pablo Pérez, que salió en la segunda parte, incluso con Carlos Castro, que también tuvo unos minutos, que con estos otros jugadores, ¿no? Entonces yo estoy satisfecho, yo creo que el sportinguismo y el estadio, el Molinón, acabó aplaudiendo a los suyos porque se sufrió, también hay que ganar partidos así. Hace 6 meses este partido se hubiera perdido o empatado, como mucho. Y ahora el Sporting supo aguantar, ponerse el mono de trabajo, entender que aunque juegues en casa con 23.000 espectadores te puede venir un Reus y liártela, porque en la segunda hay equipos que todos tienen su calidad, entonces en cualquier momento puede pasar algo así. Y bueno, y aguantaron, y yo creo que es para estar muy contentos. Bueno, la utilizó también. Se puede sufrir, ¿no? Se puede sufrir, pero yo creo que a veces das tu pie a que sufras. Es decir, si tú adelantas las líneas y las faltas las haces en campo contrario, pues al final pues, vas a sufrir, pero vas a tener el equipo más juntito del área rival. Si robas, te pueden hacer una falta a ti, puedes robar y disparar a gol. Ahora, si reculas y
tus dos medios centros o tus dos pivotes pisan casi la circunferencia del área, tus centrales están metiditos con Alfonso, pues al final vemos que la última jugada incluso en la que Saúl podía haber hecho falta casi en el banderín de córner, deja que, como tiene todo el equipo replegado, y termina con una falta pues a 10 metros por delante de la línea del medio, ¿no? Entonces al final, ¿cómo no vas a sufrir? ¿Qué es sufrir? Bueno, pues para mí sufrir es si yo voy arriba, tengo el balón, puedo perder un balón porque la quiero jugar y porque quiero ganar el partido, y otra cosa es si yo le doy la pelota en el larguero y a ver para dónde cae, si cae para mi campo o cae para el campo del otro. Perfecto. Bueno, la presencia de los dos canarios en Gijón. Sí, era previsible que jugaran tanto Santana como Nano Mesa en lugar de Sergio y de Michael Santos. Han venido ahora en diciembre para dar un plus de calidad al equipo. No están siendo titulares, pero... ¿Mejor el de arriba que el del medio? Yo creo que sí. Yo creo que mejor Nano, que bueno, metió un gol. Luego es verdad que se notó, acabó pidiendo el cambio, que Johnny tuvo que acabar los 90 minutos porque Nano había pedido el cambio un poco antes. Yo creo que va entrando mejor poco a poco Nano Mesa. A Hernán Santana todavía le está costando más. Yo creo que el Sporting echó de menos a Sergio Álvarez. Pero bueno, para eso han venido, para mejorar, si no el 11 titular, para mejorar el fondo de armario. Y ahora son los jugadores 12 y 13 que tiene Baraja. Y bueno, esperemos que vayan a mejor. Perfecto. Una cosa, Marco. Hay veces que cuando empieza el partido acaba el espectáculo. Yo entiendo que han sido ustedes un espectáculo en Lugo porque ha sido una convivencia. Las noticias que tenemos absolutamente perfectas con el Lugo. Un tema muy importante. Decía John Carrera en su crónica hoy del Comercio que todo el mundo no respiró en el momento que se vio el cambio de Diegui por Fabrini, creo recordar. Fue realmente cierto que la gente se quedó pensando... Fue cierto. Yo creo que la gente estaba nerviosa. Yo, por ejemplo, cuando estaba viendo calentar a los suplentes del Real, ¿no? Es decir, yo miraba para la banda y veía a Mosa, veía a Diegui, veía a Rocha, todos de corte defensivo, ¿no? Es decir, al final te da una sensación de que no quieres ir a por el palo, ¿no? Es decir, si tus hombres, los que calientan, son de corte defensivo, pues realmente la imagen que transmites al público, la imagen que transmites a tus futbolistas es que yo tengo un puntito, me voy a quedar con él y si soy capaz de meter un gol, bien, ¿no? Es decir, yo tengo futbolistas que me sorprende, ¿no? Que pues no jueguen en este equipo, sobre todo en estos partidos en los que se empiezan a abrir, que le puedes meter ahí en la media punta o le puedes meter en banda para ese cambio de ritmo que tiene, esa forma que tiene de jugar, y realmente, pues al final, el primer cambio pues es Diegui. Te mete con 53 puntos, ¿no? Es decir, el cambio le sale perfecto y al final todos nos tenemos que callar, ¿no? Porque el fútbol es fútbol profesional, te ganas 0-1, que no hubieras ganado luego nunca, y te queda una cara de decir, un lateral doble entrando por el medio, todo descompensado, y te gana el partido. Entonces dices, bueno, todo lo que venga a hablar parece que estoy hablando y tirando piedras contra algo que es ilógico, ¿no? Bueno, hay veces que lo lógico es que el balón sea de los jugadores. Te reconozco una cosa, y es que estás enfadado aún habiendo ganado. Una cosa, Juan, al final salen los chavales, coincide además que los tres que salen son de la cantera. Sí, bueno, están ahí también en la plantilla y tienen que aportar. No obstante, el Sporting ya tiene un equipo de memoria, ¿no? Claro. Marco dice muchas veces, además, cuando dicen, joder, es que están jugando los 11, bueno, pues si lo están haciendo bien, ahí de semana en semana dice, tampoco hay que volver loco. Yo creo que es lo ideal, conocerse un 11 de carrerilla. Es injusto porque va a haber 7, 8 jugadores o 9 que van a estar enfadados, pero si una cosa funciona, el Sporting está ganando a todo el mundo últimamente, y lo ideal es tener el mismo 11 porque significa que lo están haciendo bien, no se cambia lo que se toca. Y ahora han entrado canteranos. Yo creo que no es el mismo caso de Pablo Pérez como Carlos Castro, por ejemplo, pero bueno, están que hace mucho tiempo que no estaba, en el partido del Oviedo, creo recordar. Sí, el partido del Oviedo que quedó fuera de las convocatorias, no solo del equipo, sino de las listas. Ahora sí entró con la ausencia de Michael Santos, entró en la convocatoria Castro, jugó unos minutos y ahí estuvo, pues bueno, aportó también lo suyo, pero bueno, sí, es lo que tiene, que los canteranos pueden ser titulares o no. Los Sporting ahora juegan habitualmente de lo que llamamos canterano, que luego estamos ya con el debate de siempre de si es canterano o no. Sí, bueno. Está Canella, está Sergio Álvarez y está Johnny, que aunque lo hemos repescado, bueno, también salió del filial, bueno, canterano, del filial del Sporting. Correcto. Y luego han entrado Castro, Pablo Pérez y no sé si me dejo alguno por ahí. Yo creo que están todos. Bueno, lo decía, te veo enfadado, te veo preocupado, te veo disgustado a pesar de la victoria. Sí que es cierto que un resultado siempre
esconde todo lo demás. Alguien decía hoy en prensa diciendo, no, el Oviedo lo tuvo controlado hasta que decidió, dice, joder, eso ya es jugar a mucho, hasta que vio el momento, ¿no? En el 80 te pone los pelos de punta. A mí yo creo que sí que me sorprendió el Lugo por no querer ir a por el partido, ¿no? Es decir, el Lugo es un equipo que juega bien, sobre todo sus dos pivotes, tanto Pita como Seoane, son futbolistas de mucho recorrido, son gente que quieren el balón, que llegan con Chuli arriba pues muy bien, y realmente sí me sorprendió porque hubo un momento que jugó a lo mismo que el Oviedo, ¿no? Como pensando que si el Alcorcón hizo lo mismo y el Albacete, me viene bien, a ver si el Oviedo se va un pasito arriba y les puedo coger, y resulta que en este caso le salió mal, ¿no? Es decir, yo es mucho aventurar, ¿no? Pero yo pues veía el partido para un empate, incluso para la derrota, ¿no? Porque ellos al final están jugando en casa, el campo es un campo pequeño, que de cualquier cosita te pueden sacar pues una jugada de estrategia que te puede hacer mucho peligro, pero realmente el Oviedo sabe jugar bien en la cuerda floja, ¿no? Y es un equipo que realmente su corte es defensivo. Su corte es defensivo, pero tú también puedes defender con el balón y puedes defender pues a 70 metros de tu portería. Última pregunta para los dos, no puede ser otra que los próximos rivales, 2 salidas seguidas para el Sporting, 2 partidos en casa para el Real Oviedo, 2 salidas en el que el liderato se va a poner a prueba. Sí, es otra prueba de fuego, la fue aquellos 2 partidos seguidos en Huesca y luego contra el Rayo, lo superó bien, y ahora hay que ver si el Sporting es capaz también de seguir con esta línea, primero en Valladolid, luego en Cádiz, los 2 sin Michael Santos, aunque ya recupera a Sergio Álvarez, y además, viendo la clasificación, los 11 primeros, hay que darse cuenta de que de los 8 partidos que quedan, el Sporting va a jugar contra 5 de ellos, 4 fuera, tiene que ir a Cádiz, tiene que ir a Zaragoza, tiene que ir a Tenerife y ahora a Valladolid, y viene el Granada en la penúltima jornada al Molinón, o sea que en principio yo creo que deberían tener más miedo ellos que el Sporting, pero hay que tener los pies en el suelo y cuidado porque son rivales de tu liga y puede pasar cualquier cosa. Es el primero y el primero siempre impone. Caso del Real Oviedo, los 2 partidos en casa, ¿no? Viene un rival, el Nasti, que es de los que más puntos consiguen fuera de casa, si no el que más, con 12 victorias, 6 empates y 16 derrotas, pero que viene de 2 victorias seguidas, ¿no? Es decir, el Real Oviedo pues se ha metido en una posición casi de privilegio, tienes 2 partidos en casa, pues uno que no es tu liga, pero que juegas en el Tartier, tienes que ir a por el partido, no puedes esperar a ver qué hace el Nasti, y luego tienes el Valladolid, ¿no? Si eres capaz de sumar 6 puntos, te pones en una posición de privilegio porque vas a hacer 9. Decir que la racha empezó en la primera vuelta contra el Lugo, estuvo 11 partidos sin perder, pues a lo mejor es verdad que hay dinámicas y estas dinámicas se vuelven a dar, has ganado en Lugo y ojalá pues vas a enlazar estos 7 partidos con victorias. Lo analizamos la próxima semana, en el análisis de prensa será con nuestros periodistas, me está esperando seguramente la persona o una de las personas que más saben del fútbol asturiano, que es, lo diré, se me ha ido, me cachis en la mar, Fierros, pues está a la vuelta de la esquina en un momento. Tiempo para la entrevista, pero antes de la entrevista ya saben ustedes, se lo venimos recordando durante toda la noche, que quieren venir ustedes al programa, pues solamente tienen que enviarnos un email, aparece reflejado durante la noche varias veces, lo único que nos tienen que decir en él es su nombre, su teléfono de contacto y también a qué equipo quiere venir, bien al Real Oviedo o bien al Sporting de Gijón. Quien no necesita presentación y quien ha estado con nosotros muchas más veces y es un gran conocedor del fútbol asturiano es Fierros. Buenas noches y bienvenido. Hola, Fierros, bueno, cuéntame un poquito, antes de nada vamos a pegarle un pequeño repaso al fútbol asturiano. Empezamos por arriba, empezamos por el Sporting, empezamos por el Real Oviedo. Cuéntame tus impresiones a 8 partidos del final. Es complicado en esa categoría ganar, ya ves lo que está pasando. Había una frase hoy de los 2 entrenadores que es sufrir, sí, coinciden los 2. Pero es que el Sporting iba muy bien al descanso 2-0, parecía que lo iba a llevar de calle y tal, y el partido se le puso bastante, cuando mete el equipo contrario se pone el 2-1, ese resultado es muy cabrón, de verdad, y la verdad es que sufrió mucho el Sporting para ganar. El Sporting está en una posición ahora privilegiada después de la derrota del Huesca en Zaragoza, estupendo, porque el Huesca, aunque tiene un partido pendiente, pues ya tendría los mismos puntos que él,
Los tres igual. Que los tres igual. Sí, los tres iguales. Sí. Y está ahí en la pelea por esas 2 plazas de ascenso. Yo creo que tiene mejor plantilla que el Oviedo. El Oviedo tiene una plantilla demasiado amplia, ya lo dije muchas veces aquí, pero con menos calidad. Al Oviedo le falta un mediocampista que sepa mover el balón y saber qué hacer con ella en algún momento, y sobre todo un delantero rápido que marque goles, que marque la diferencia en ese aspecto, es sobre todo lo que falta. Mejoró mucho en defensa y llegamos a estos últimos partidos, estos 10 últimos partidos que eran los interesantes, donde había que llegar con posibilidades de meterse en la pelea. Está en ello. Ahora tenemos 2 partidos en casa. Ganar 2 partidos seguidos en casa es muy difícil, y más en esta segunda división, pero bueno, ahí está, lo tiene, la afición está con ellos en cada partido, y yo creo que bueno, pues tendrán que exponer todo al máximo y demás. Y ahora es cuando echamos en falta pues algunos puntos que se quedaron por ahí por el camino, como el del otro día contra el Alcorcón, o como el que se perdió contra el Rayo Vallecano yendo ganando, y todas esas cosas. Hay un dato muy claro, y es que tanto Real Oviedo como Sporting de Gijón han perdido los dos los mismos partidos, creo recordar que 9. La diferencia efectivamente es que el Sporting ha convertido en victoria, lo que el Real Oviedo ha hecho empate. Y bueno, yo creo que los dos tienen posibilidades, más posibilidades el Sporting de ascender directo. Sí, se ha roto definitivamente, parece, posiblemente la Liga, es decir, aquellos que van a luchar por los 2 puestos de arriba y la gente que quiere entrar en promoción, posiblemente. Hasta el Cádiz o quizá el Zaragoza, que viene muy lanzado de abajo, pues son luchar por el directo. Sí, esos 5 que están ahí, pero después yo creo que el Oviedo para meterse en promoción pues lo tiene bien, sobre todo, mira, tiene ese partido directo contra el Rayo Vallecano, tiene un partido directo también contra el Numancia, y yo creo que son... Y ahora van a venir muchos encuentros, enfrentamientos entre estos que están arriba, y claro, que uno, por ejemplo, el otro día, el enfrentamiento del Granada, por ejemplo, que no, Osasuna Granada, si empatan, pues beneficia a otros. Correcto. Y de hecho, pues vamos a ver lo que pasa. Ahora es cuando los puntos tienen mucho más valor, y cuando lo importante es no perder contra los que son rivales directos. Vale. Hemos estado viendo en los últimos años fierros tanto en el Sporting como en el Oviedo, sobre todo este último año, poco, lo hemos hablado en alguna ocasión, poca presencia de futbolistas asturianos. Es una pena. Tú que das vueltas durante todo el fin de semana, no lo entiendes. Es una pena, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Tanto en uno como en otro. Hoy día en la plantilla del Oviedo hay 4 o 5 jugadores que no están contando para nada, y para estar esos ahí podían haber traído otros 2 de más calidad, que hiciesen algo más, que diesen un puntín más, que era algo importante que tenía, y que podían estar ahí jugadores del filial. Había una cosa que no me duele en prendas en decirlo, yo tengo 72 años y no me callo. Por cierto, recién cumplidos de ¿cuándo? Sí, ¿De la semana pasada? Sí, la semana pasada. Bueno, pero que te voy a decir una cosa, que yo creo que se le está haciendo una cosa muy negativa, es lo de Borja Sánchez. Borja Sánchez por lo menos tenía que estar entrenando con el primer equipo. Calidad tiene para exportar. Jugador joven, jugador que vino aquí, que podía haber ido a otros equipos como la Almería o otras opciones que tuvo, y vino al Oviedo para jugar en tercera división, pero que la verdad es que marca la diferencia, como la marcó ayer en el partido contra el Condal, donde se inventó 2 goles y donde se echó arriba al equipo, y donde yo creo que si ese jugador estuviese entrenando cada día con el primer equipo, un jugador que es bueno mejora, con gente buena. Y creo que es un chaval con unas posibilidades tremendas. Técnicamente pues no le puede enseñar muchos que están en el primer equipo. Y igual que pasa en el Oviedo, pues pasa en el Sporting, porque el Sporting cuando funcionó bien era la época aquella de los yugurines, que tenía una cantidad de jugadores que eran de aquí, de asturianos, bueno, Juan L., Abelardo, pues toda esta gente, pues yo no sé, pero bueno, ahí jugaron muchísima gente que eran asturianos, y no hay que inventar la pólvora y traerlos de fuera para que hagan lo mismo o menos, o que tengan menos cariño a unos colores. A quien no conozca Fierros, ya les digo yo que si se ha ganado el prestigio y el respeto por parte de todo el fútbol asturiano es fundamentalmente porque dice lo que piensa y nunca rehúye absolutamente ninguna pregunta. Hay una cosa contradictoria en la última semana el Real Oviedo, un futbolista efectivamente que hoy se le alaba, un canterano que es capaz de meter el gol, y un canterano que tiene la mala suerte el otro día de salir 5 minutos, no sé cuántas pelotas tocó, sí sé que una la tocó mal
y desgraciadamente ese futbolista Lo sentí mucho. no estuvo en la convocatoria. Sentí mucho lo que le pasó a Viti, no lo hubiese sentido si le pasa a otro cualquiera, la verdad, y lo digo por delante, pero sentí mucho en aquella jugada desgraciada, pero de los errores se aprenden y yo creo que tiene que levantar la cabeza, y lo que no me pareció nada bien fue lo que hizo esta semana el entrenador, porque yo, entrenador del Oviedo, hubiese puesto una convocatoria con Viti y 17 más. Ya no te digo en el equipo inicial a lo mejor Viti y 10 más, pero sí la convocatoria, porque salió dando la cara por él en la rueda de prensa posterior al partido, diciendo que, que quería más al Oviedo, que era más oviedista que el Escudo, pero al domingo siguiente se lo carga. Yo creo que le hace un flaco favor al chaval y le hace un flaco favor a los jugadores de la cantera, que si suben alguna vez irán con el freno de mano echado. No sé. Entiendo me dolió que Viti en el próximo partido que vaya a jugar el Oviedo, que lo va a jugar, evidentemente, claro, siempre te va a pasar por la imaginación. Bueno, esa duda que te puede generar el hecho de, entre comillas... La verdad es que el chaval es un chaval fuerte, animoso, que busca siempre la portería, que no protestó ni dijo nada, porque él siempre fue un jugador de banda, pero de mucho más arriba cuando lo ponen de lateral. Yo creo que podíamos tener ahí un futbolista que tuvo muy mala suerte con las lesiones, y que esta temporada, que parece que ya últimamente está bien de todos los problemas físicos que tuvo, pues tuvo la desgracia, pues aquella jugada que supuso el gol del Alcorcón, y fue un error clarísimo suyo. Yo creo que él lo reconoce igual que lo reconocemos todos, pero que está ahí, y que otros cometieron otros errores que a lo mejor la tuvieron sola delante de la portería y la echaron fuera, y no nos acordamos para nada de esos goles fallados que supusieron a lo mejor perder partidos o no ganarlos. Y que bueno, pues yo lo que le pasa al jugador de aquí lo siento mucho, porque yo tiro por ellos. Sí que es verdad que ha habido este año un par de detalles que no han sido bonitos, es decir, la presencia de Steven solamente 7-8 minutos en Valladolid, la presencia de Viti el otro día 5, yo la verdad, que no son comprensibles. A Steven hablo mucho con él y hablamos muchísimo antes de los partidos y al final de los partidos y en entrenamientos y cosas de esas. Y está encantado. Pero yo no lo veo de titular en el Oviedo hoy día. Correcto. Yo no lo veo todavía. Pero lo puedes ver en una convocatoria, algo diferente. Es un jugador, pelea mucho, brega mucho. Ayer no estaba teniendo suerte de cara al gol en el Vetusta, porque llevaba tiempo sin marcar un gol. Ayer marcó, le dieron el penalti a él para que lo marcase y demás. Pero es que incordia un montón y trabaja muchísimo para el equipo. Es un futbolista pues, que a tener en cuenta. A lo mejor un futbolista para esos últimos minutos, por ejemplo los de ayer, que ya acumulamos tanta cantidad de defensas y ya juega Berjón solamente arriba y bueno, es un futbolista que en un momento dado... Yo ayer el partido no lo vi, estuve viendo el Magdalena Morcín Nalón. Vi debutar a Kili, que marcó el primer gol del Oviedo en tercera. Sí, señor. Lo vi debutar ayer con el Magdalena Morcín, con el equipo del pueblo. Ajá. Y bueno, pues fui a verlos, un Magdalena Morcín Nalón, sobre todo el Magdalena Morcín, que está a punto de ascender a tercera división, lo tiene ahí, lo tiene ya en la mano, está a un punto del líder, y yo creo que asciende en 3 directos, puede ascender en un Magdalena Morcín en el que está jugando otro sovietista, Pablo Díaz, que es como el ambos las camisetas allí, porque la verdad, Pablo Díaz, que por cierto tenía pensado dejar el fútbol esta temporada, pero si asciende el equipo va a continuar más temporada más, va a disfrutar un poquitín más del fútbol jugando en tercera división con el equipo del pueblo. Y bueno, pues yo ayer, ya te digo, el partido de Valladolid, cuando iba hacia Morcín, iba escuchándolo en la radio. Correcto. Y después, durante el partido, pues me interesaba por el teléfono a ver cómo iban y todas esas cosas, pero no lo vi. Entonces no puedo decirte si fue un buen partido o un mal partido, lo que oí, lo que vi el resumen en la televisión y poco más. Muy bien. Nos vamos a segunda B y tenemos absolutamente los extremos. Bueno, sí. Un Sporting B que va primero y un Lealtad. El caudal, desgraciadamente, descendió ayer. Correcto. Matemáticamente. Era la crónica de una muerte anunciada. Se hizo muy mal desde el principio. En la temporada del centenario yo creo que tenían que haber echado un poquitín recto y haber tenido un poquitín más de cabeza a la hora de firmar y demás. La verdad es que hay muy poco dinero para el fútbol asturiano en segunda B. Compiten en una desventaja tremenda con la mayoría de los equipos, o algunos de ellos de capitales de provincia, de equipos punteros de capital de provincia,
Y bueno, pues desgraciadamente ni con Paco ni sin Paco tuvo los males del caudal remedio, tuvieron remedio y ayer descendió, vamos a tener una tercera fuerte la temporada que viene. El Lealtad perdió ahora en 3 días, 3 partidos, o sí, por lo menos el miércoles con el Mirandés, que los estuve viendo, perdió 0-1 y ayer 1-2 con el Racing, está a 8 puntos de la promoción, con los que quedan por disputar me parece... No está fácil. No está fácil. Si se ganan 5 partidos en una temporada, tampoco vas a ganar ahora los 5 seguidos y tal. Y un Sporting B que pueda aspirar a Sporting todo, B, siempre y pues, cuando puede aspirar a todo, porque el A encima claro, encima perdió esta jornada el Mirandés. Alfaro le dio un ataque de entrenador y dejó al máximo goleador de la categoría en el banquillo. Y bueno, pues el Sporting con gol de Berto Gallarga. Por cierto, Berto Gallarga y su hermano Jorge, que son gemelos, deben ser los únicos jugadores federados de mi concejo, de Ameba, ¿eh? No hay más. No hay más. No hay más. Pero seguro que hay buenos peloteros. Concejo, a mí muchas veces, yo creo que ya alguna vez lo dije aquí, yo soy de un concejo donde no hay ningún equipo federado, donde no hay ningún campo de fútbol, y me permito el lujo de hablar de fútbol. Es una cosa curiosa, es muy curioso. Sí que es y Berto Gallarga, pues, que ya había demostrado el año pasado cuando estuvo cedido en Langreo que es un buen jugador, marcó el gol del Sporting y el Sporting B está primero, con muchas posibilidades para el primero de ascender. Y bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad es que la trayectoria de los equipos del Sporting, fíjate, el Sporting primero en segunda, el Sporting B primero en segunda B, el Sporting de División de Honor se proclamó ayer campeón del grupo, va a luchar por el título de España y la verdad en otras categorías es líder en todas menos en una, que es el Oviedo. Perfecto. No nos vamos a ir más allá de la tercera división. ¿Qué estás viendo en la tercera división? Además de una, una lucha bonita. Este fin de semana estuve viendo el Mosconia Siero. Correcto. El Mosconia es un equipo que me llama la atención. Ganó más partidos fuera que en casa. Le cuesta un montón ganar en casa. Empezó ganando el sábado contra el Siero 1-0 y terminó el Siero ganando 1-4 cuando al descanso se fueron con empate a un gol. Habrá que echar al entrenador. No, bueno, los entrenadores hay que dejarlos, que Cañedo es muy amiguete mío y es buen entrenador y buena persona. Extraordinario. Pero, no sé, son cosas curiosas. Lleva ganados 8 partidos fuera y 5 en casa. Y le cuesta un montón, pero un montón, ganar en casa. Pero bastante está haciendo Cañedo para... Sí, el equipo está en la mitad de la tabla, está con posibilidades incluso de jugar la Copa Federación. Bastante. Una tercera muy dura, ¿eh? Y que tiene muy bien el campo. Y mira cómo está arriba la tercera división, que vamos, a mí me llama la atención, si decimos que es difícil ganar en segunda, pues en tercera división está siendo muy difícil, sobre todo a estas alturas de temporada, ganar. El sábado perdieron el Langreo y el Marino, que eran los perseguidores del Vetusta. El Vetusta en el minuto 81 estaba empatado a un gol con el Colunga, terminó ganando 4-1, pero en el minuto 86 el resultado era 1-1, empezó ganando el Colunga además, y bueno, pues de los 4 primeros perdió también el Llanes, el Llanes, que era cuarto, perdió en casa con el San Martín, que está haciendo una segunda vuelta impresionante y que además contra los gallitos, los que van arriba, hace muy buenos resultados. Y claro, la derrota del Llanes 1-3 con el Colunga, pues posibilita que el Covadonga se haya metido cuarto ahí en la pelea. Esos 5 equipos son los que van a luchar por estas 3-4 plazas de promoción y bueno. Una última pregunta, Ferros. En toda esa gente que ves de tercera, estoy seguro que además de Borja, que lo veías jugando en el Real Oviedo, que tiene que haber alguno más, ¿no? Gente que te ha sorprendido. Hay gente que me llama la atención. El otro día le comentaba yo, bueno, yo no soy infalible, pero hay gente que los ves jugar y te gustan, cómo juegan o tal. Y hay un jugador en el Condal de Noreña que juega arriba delantero, que se llama Río, y que está cedido por la Avilés, que fíjate cómo la Avilés que está para bajar, que no está muy bien. Y está haciéndolo muy bien, y tiene 20 años, y que yo creo que es un delantero bueno y para un filial. El otro día yo lo suelo comentar con entrenadores y tal, y dije, oye, a mí me gusta mucho este chaval, ¿a ti qué te parece? Y el otro día Aníbal me dijo, un buen jugador, va siempre a portería, tiene regate, tiene disparo, es un buen futbolista, tiene físico y tal. Y Pulgar me comentó lo mismo. Y ayer se lo comentaba a Javi Rozada, dijo, hay un jugador ahí en el Condal
que yo creo que es interesante y sobre todo para un filial porque es joven y tal. Y dijo, ya lo estamos siguiendo. Yo no sé. Eso fue lo que me dijo Javi Rozada ayer. Bueno, y bueno, pues sí hay jugadores, sí hay jugadores. Lo que pasa que, claro, hay jugadores... Es muy difícil jugar, porque los entrenadores prefieren a los veteranos. Y fíjate cómo hizo la plantilla, por ejemplo, el Marino, que tiene, no sé si son 5 o 6 jugadores que tienen 35 años o más. Ajá. Y yo creo que hay que empezar a dar paso a esa gente joven. Todos esos que salen de División de Honor, del Llano 2000, del Roces, del Oviedo, del Sporting y tal, pues tienen calidad para Esos no tienen ni una puerta, tienen un muro. Tienen un muro. Hay veces que había que romper aquella complicado, puerta de Camacho, pero es complicado aquí hay un muro. Es complicado porque hay entrenadores y entrenadores. Y hay entrenadores que dan paso a la juventud y otros que prefieren al veterano antes de... porque van más al resultado que a otras cosas. Bueno, si tenían ustedes alguna duda ya lo saben por qué le tenemos tanto cariño y tanto respeto a un hombre con una trayectoria tremenda en el fútbol asturiano como es Fierros. Fierros, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Contaremos contigo en otra ocasión, estaremos encantados. Nos vamos a publicidad dentro de un momento y llegan los aficionados en 30 segundos. Llega la hora del debate, llega la hora de la tertulia, llega la hora de los aficionados. Juan, Sporting en primera posición, tus invitados. Ahí sigue líder el Sporting y invitados líderes también de rojo y blanco. Borja Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Juan. Joaquín Rato, ¿qué tal? Buenas, Juan. Bueno, a ver si hoy tenemos un poco más tranquilo todo, ¿no? que el otro día. A ver si está en son de paz hoy. Tema del Real Oviedo, llega Pedro Ayongo, que si ustedes no lo saben pueden escucharlo, al igual que Juan está en Onda Peñes, pueden escuchar a Pedro en Master Goal. Pedro, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y alguien habitual en ese programa también y en este, Piraña, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Lo que pasa es que aquí no le dejamos hacer el Piraña azul porque le da usted caña a todo lo que se mueve. No, ya sabes que soy muy tranquilo. Yo siempre Está muy respeto a toda la gente y tal, cada uno tiene su opinión. Puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno. Y si siguiésemos un poco las palabras del señor Tebas, que suben los dos, el Sporting va a tener que promocionar, por lo que veo. Sí, porque que este personajillo se haya posicionado de tal manera, siendo quien es, diciendo que sube el Zaragoza y el Huesca, la verdad no sé para qué salimos ni a competir. Por cierto, hay una noticia de última hora, no sé si la saben, pero hay un equipo que corre peligro de descender, parece ser que todos los indicios apuntan al Córdoba por seguramente haber sobrepasado pues los límites salariales, entiendo, ¿no? Sandoval, que cobra mucho. Claro. Ficharon a 9 jugadores. Ficharon todo lo que quisieron. Antonio Reyes. Sí, claro. Cuando tú nos decías en alguna ocasión, Juan, o también los aficionados del Oviedo que no entienden a veces por qué el grupo Carso no mete más dinero, me imagino que una de las razones es por el fair play que trata de controlar el señor Tebas y que no permite, bueno, pues que cante un gran futbolista y dice, ¿de dónde sacas el dinero para pagar a este hombre? Hombre, y es lógico también, ¿no? Estás en una categoría, tienes unas deudas, tienes que cumplir unos presupuestos. Esto es lo que llevó a la ruina a tantos equipos de fútbol no hace tanto tiempo. Ni más ni menos. Acuérdate del Zaragoza famoso que Sí. hace unos años que fichó a 14 con Están 100 todos. millones de deuda. Oye, y el que compite bien, paga, no debe nada, no puede fichar a un jugador caro porque quiere ceñirse al presupuesto, es una deslealtad financiera y deportiva del que debe dinero, no ha cumplido con los presupuestos y encima anda fichando jugadores que acaban salvando la categoría o acaba ascendiendo a primera y el que hace bien las cosas no. Un ejemplo es el Numancia, un equipo que gasta lo que tiene, el mismo Eibar, que ahora ha ido Eibar en poco a primera, poco. sí. Eibar en primera, yo creo que eso es una de las cosas buenas que está haciendo la Liga de Fútbol. No todo va a ser malo, no todo van a ser los horarios y los partidos del lunes y de martes a las 3 de la madrugada casi. Pero que no os queda sitio ya ahí en el directo que os olvidéis, te claro, quiero decir. Hombre, Córdoba, el Sporting juega el último partido en Córdoba, si está descendido ya. Ya dijo Igual le sale mal a Tebas la apuesta. Ya dijo Sandoval que en ese partido seguramente que no se juega nada y que... No, hombre, si los descienden ya esta jornada ya. No, oye. pero ¿sabes qué pasa? Que esa última jornada el Huesca, dicen por ahí algunos, que va a ganar seguro.
para si lo necesitan. Entonces, para compensar lo del Córdoba con el Huesca. ¿Pero qué es? El Huesca juega contra el Real Oviedo, que se queda usted extrañado, El Oviedo no se va a dejar perder. El Oviedo yo creo que se va a jugar el playoff, ¿no? Hombre, por supuesto. Debería. Analizamos, Juan, si os parece, primero los partidos para luego entrar en la global. Bueno, 2-1, partido sufrido. En ámbar decía la prensa escrita. ¿Cómo lo valoramos? Así también vale ganar, ¿no, Joaquín? Efectivamente. La segunda división es una categoría muy complicada y estos partidos son los que te dan puntos muy importantes de cara al ascenso. No va a ser todo ganar 4-0 como el día de la Cultural. Sufrir viene bastante bien también a los jugadores. Tengan los pies en la tierra, diciendo de que no piensen de que estás en primera división, de que quedan 8 finales, de que hay que sufrir. Cualquier rival te va a poner las cosas muy complicadas. Esta semana me he tragado bastantes partidos de segunda división. Digo, veo más la segunda que la primera, entonces digo, estás viendo mucha igualdad, partidos muy complicados. Por ejemplo, un Albacete Rayo Vallecano, que te gana el Rayo con una dosis de fortuna, aparte de un gol en fuera de juego. Un Zaragoza Huesca, que están todos partidos muy equilibrados. Lo que vengo diciendo, al Sporting creo que le viene bien este sufrimiento que hemos tenido, sobre todo en la segunda parte. La primera parte del Sporting ha sido muy superior al Reus, y la segunda parte efectivamente lo hemos pasado mal. Lo que pasa es que nos viene bien también, Borja, para que ya pensamos que íbamos a ganar todo de goleada, que era Mariño casi poco menos que imbatible, de pensar, oye, que cualquier equipo, el Reus, tiene que venir al Albacete, al Molinón, el Barça B, ahora vas a Valladolid, a Cádiz, que todos los partidos, ganar cada partido que está ganando el Sporting, que hay que darle su valor y tiene mucho mérito. En la segunda división ganar es difícil y bueno, ayer se sufrió. En la primera parte yo creo que el Sporting estuvo mejor y en la segunda el gol temprano del Reus entró dudas, la baja de Sergio en medio del campo quizás se notó, Johnny a medio gas, te faltaba frescura arriba, Alex Pérez, Santos, Alex Pérez, Santos, luego sale tu amigo Carlos Castro, por todo el que aporte de bienvenido. Claro. Entonces, bueno, es un partido que hace 3 meses y no se empataría, incluso se hubiese perdido, y ayer se ganó. Esto es cuestión de dinámicas, y hay que aprovechar la dinámica y esperar que esta dinámica aguante estos 8 partidos para seguir ahí arriba, ¿no? Lo ha dicho Juan ahora y también lo comentaba el entrenador del Sporting, el del Real Oviedo. La palabra clave supuestamente es la de sufrir, ¿no? El Oviedo ayer veníamos una derrota en casa. Cuando vienes de una derrota en casa, el partido siguiente se te hace muy, muy complicado. Y el Oviedo hizo lo que tenía que hacer. Sí, es verdad que se marcó tarde, pero bueno, al final también nos marcan tarde a nosotros. En la primera vuelta, Lugo, recordemos el descanso, fue un punto de inflexión y yo creo que esta victoria nos va a hacer ser mejores en los 2 complicados partidos que tenemos en casa, porque ganar 2 partidos en casa seguidos fuera es complicado, pero en casa no es fácil. Bueno, yo tengo que decir ante todo de que no pude ver el partido porque estaba en otro escenario futbolístico, por motivos laborales también, y por lo que me comentaron, bueno, el Oviedo... ¿Pero me lleva usted la representación de futbolistas ahora? Bueno, yo llevo la representación de Coca-Cola y de cerveza Alhambra. Es de lo que veo, de lo que vivo. Lo demás, pues bueno, usted no lleva cosas pequeñas, por lo que veo. Sí, nada, es un añadido que, bueno, es por echarle una mano a un amigo y tal. Y bueno. Y ya era lo que comentaba antes fuera de micro y tal, que no vi el partido, pero bueno, lo que me comentaron que seguimos en la misma dinámica, que buscar el 0-0 y si cogemos una, 0-1. Yo creo que el Oviedo tiene más plantilla, incluso el Lugo nos pegó un baño de la hostia aquí en el Tartiere en la primera vuelta, pero creo que el Lugo ayer también que lo hizo polvo. No lo vi, ya te digo que no lo vi. Estaba en el Bernabéu viendo el Atlético Madrid y yo creo que... ¿Por qué va a escenarios menores usted? Ya lo sé, nada, bueno, hombre, voy a campos de regional preferente, yo lo pateo todo, ¿entiendes? Bueno, hombre, me invitó un amigo. ¿Pero algún futbolista allí que merezca la pena para la plantilla del Sporting del Oviedo o no viste nada? Nah, creo que no tienen el nivel. Perfecto. Diego Costa no está ni Palmoreda. No cambiamos a Diego Costa por Michael Santos ahora, No, para nada. Imposible. Bueno, la pregunta del millón que se hace todo sportinguista, ¿aguantará el equipo? Sí. Hombre, no digo ganándolo todo, pero ¿aguantará primero el líder las 8 jornadas que quedan, Borja? Hombre, esa es la ilusión. El Sporting es el mejor equipo de los últimos 2 meses. Valladolid, Cádiz ahora. Bueno, se ganó al Huesca y al Rayo. Valladolid y Cádiz, cuarto y 11º. Bueno, a ver. Se puede ganar, va a ser difícil. El Cádiz
está en una dinámica mala, el Valladolid está en una dinámica mala, pero son dos partidos que pueden marcar el devenir de marcar ya no tanto el campeonato, sino ya hay un hueco ahí. Veremos a ver cómo queda el Huesca con el Albacete el jueves, que ese partido aplazado por lo de Pelayo. Y bueno, pues con 4 puntinos de 6, yo creo que se mantiene el liderato. A ver, firmábamos, creo, 4 de 6 o no. Pero bueno, si sacas 6 de 6 no pasa nada. Van 21 de 21, ¿por qué no 27 de 27, no? Efectivamente. Y ganando en Valladolid partimos el récord histórico de victorias, que es igual a victorias consecutivas. De victorias consecutivas de la historia del Sporting. O sea, partido muy complicado porque Valladolid, si pierde con el Sporting, prácticamente va a quedar descolgado del playoff. Te digo que viene una dinámica mala de perder el otro día con el Nasti de Tarragona. Entonces yo creo que las últimas balas que tiene el Real Valladolid, que tiene los dos próximos partidos son con el Sporting y con el Oviedo. Si no es capaz de ganar al Sporting y ganar al Oviedo, el Valladolid prácticamente estamos hablando de que no va a quedar fuera. Entonces sería otro fracaso para otra gran ciudad o para otra buena plantilla. Pero bueno, el objetivo del Sporting ahora mismo, según está, es ir a ganar a Valladolid. Seguro que los dos banquillos quieren que el Valladolid sume 3 puntos en los próximos 2 partidos. Primero tenemos al Nasti, antes el Valladolid. Mejor rival fuera. Efectivamente. Por eso digo que son 2 partidos en casa, pero no son dos partidos fáciles. Lo que dice Pi, hay que arriesgar un poquitín más, hay que dar un paso adelante, igual hay que adelantar un poco más las líneas. Toche no puede estar tan desasistido y no podemos lanzar tampoco a puerta y jugárnosla 1 o 2 que a veces entra como ayer y otras veces no entra, como la de Toche la semana anterior y luego nos pintan la cara en el 97, creo. La de Toche, la de Aarón, tuvimos 4 o 5, bueno, claras. Y en la última, Cosmín, el chaval piquiñín que era el enano de Llanes, Jonathan Pereira, nos pintó la cara en el 93, ¿entiendes? Pero es fútbol, tío. No llegaron a puerta, era un equipo ahí rocoso, pero no... ¿Qué vas a hacer? Nada. Una pregunta para los 4. ¿Se ha podido romper ya la clasificación con 3-4 equipos que luchen por los 2 primeros puestos, el directo, y de ahí al 11 que puedan luchar por las otras 2 plazas de promoción? ¿Cómo lo veis? Bueno, o todavía es muy pronto. Todavía quedan 24 puntos en el litigio, entonces todavía es complicado, pero bueno. Es verdad que, por ejemplo, del Sporting al 7º hay 8 puntos de diferencia, que ya tienes un margen, quedando tan pocos partidos, ya tienes un margen, un amplio abanico. Es verdad de que... Pero entiendes que los 3-4 de arriba van a luchar exclusivamente ya por los puestos de... Es complicado. Está el Zaragoza, que ahí tienes esta semana lo que iba a decir, hay un Rayo Zaragoza. Como el Zaragoza le dé por ganar en Vallecas, se pone a 3 puntos del Rayo, con el gol lo habrías ganado. Por eso digo que todavía me parece que es muy pronto, quedan todavía bastantes puntos para poder decir esas cosas. Obviamente, si el Sporting es capaz de ganar el domingo en Valladolid, va a dar un paso muy importante hacia el ascenso. Yo me gustaría que sí, pero quedan 8 partidos. Y hace 8 partidos, hace 8 jornadas, el Sporting estaba donde el Valladolid, que fue cuando se perdió con el Tartiere. O sea, y el Huesca estaba ascendido. Y veamos cómo está la clasificación ahora. Entonces, aquí en segunda, piano. Sí, todavía hay un margen, yo creo, ¿no? De 8 partidos es lo suficiente como para que no se descarte todavía nada, dentro de lo posible a nivel de números. Si me lo dices dentro de un mes, cuando queden 4 o 5 partidos, te digo, pues ahora ya tiene que ser muy difícil que un equipo remonte 8 puntos. Vale que me lo digáis el día antes de... No, hombre, pero es que hace 8 partidos... Ya os conozco que dice, ya lo decía hace 8 partidos el Oviedo estaba en ascenso, y después de ganar el Sporting, el Huesca estaba ascendido. Cuando queden 5 partidos... Ahora el tema es que no falla nadie, y ahora se ha dado la vuelta. Ahora no falla nadie, ahora nos jugamos finales todos y no falla nadie. Se queda muy poco ya, y un mínimo fallo. Es más, el Oviedo, por ejemplo, a ganar el domingo el Lugo, descartó un equipo. Si llega a ganar el Lugo, el Oviedo se queda muy tocado. Si el Oviedo te queda con 50 puntos, estás en un punto que no va a fallar. Ganar te mete, perder te saca. Si te saca, entonces sí. Pero un tema muy importante, si fuera realmente lo que yo comento, es decir, que estuviese partido en 2, es decir, los que van a luchar por el ascenso directo y los que van a luchar por meterse, los compañeros de viaje, ¿quién os preocupa? En el caso del Sporting, el Oviedo evidentemente le preocupa a todo el mundo porque sus resultados son importantes para su clasificación. ¿Quién os preocupa de los que están arriba? A mí me preocupa el Rayo y el Zaragoza. Fíjate lo que te estoy diciendo. Correcto, estoy de acuerdo con... Y yo también, bueno, no, el Sporting no. Según Yo siempre dije
que el Huesca no está en día directo, y lo dije mil veces. Y lo hablamos muchas veces. Y te dije, el Huesca no sube directo. Y estamos de acuerdo. Una cosa y sacaba 10 puntos o 12 puntos. Sí, Y dije, el Huesca no sube directo porque tiene que bajar. Fue Moy Gómez la clave. Ahí cambió todo. Totalmente, lo mandó Juan para allá y subió el Sporting, baja el Huesca. Yo creo que no está roto. Yo creo que no está roto y hasta el último partido, en el último minuto. Que no está roto quien pelee por los dos puestos. Ni que está roto por arriba, ni está roto el playoff. Para mí, ¿eh? Yo creo que hay demasiada igualdad. Lo que decís del Zaragoza. El Zaragoza se te puede meter en un partido. Es que Tienes dos partidos. Pero esta semana el Zaragoza Rayo va a marcar. Pero vamos a preguntar a eso, Joaquín, que está siguiendo muchos partidos. Yo el Zaragoza le he visto partidos muy interesantes cuando juega dentro, partidos absolutamente espantosos cuando va de rival. Sí, no me está gustando nada, está sacando algunos adelante, pero en ningún momento... De visitante, efectivamente, dices, tú bajas mucho. Pasa que en la Romareda, por ejemplo, el otro día hizo un buen partido, al Huesca creo que le pesó, el Huesca apenas tuvo ocasiones de gol, y es un equipo que de los últimos 9 jornadas ha ganado 8 partidos. Entonces tienes una dinámica de 27 puntos. Les metió el agua en casa del Sevilla. Sí, por eso te digo, que fue la única... A priori lo más imposible. La única derrota. Entonces, bueno, también por ciudad y por historia, obviamente, todo esto que te estoy diciendo, si el domingo va el Rayo, gana el Sporting, pues obviamente quedarían 21 puntos y te sacarían 9. Entonces el Zaragoza, el ascenso directo lo tendría muy complicado. Pero es que el Zaragoza, como gane el domingo al Rayo Vallecano, se pone a 3 puntos con goles a favor. Perdona. Digo que más que verlo roto, yo veo que hay equipos que ya no les va a dar para llegar al ascenso directo. Osasuna, Valladolid, que era Osasuna supercandidato como el Sporting. Tenerife, que viene ganándolo todo últimamente. El Lugo que ya ni aparece. El Lugo se te hubiera metido ayer si te gana el Oviedo. Y si me apuras, con 53, tanto Granada como Oviedo, a 8 puntos, remontar 8 puntos en 8 se puede, pero tiene que hacerlo muy bien. Y es que los de arriba tienen que perder 4 partidos más que, o 3 partidos más que Granada. Yo creo que si el Oviedo pudiese volver a jugar contra el Sporting, volvería a recuperar esa moral. Que igual lo hacemos otra vez. El otro día que vi yo los Osasuna Zaragoza, el Osasuna mereció ganar todas. Y el Borja Iglesias enchufó 2 y punto. Para la buchaca y 3 puntos. No hay Borja Iglesias bueno. Claro. ¿Verdad, Borja Iglesias? Totalmente de acuerdo. Pero el Zaragoza metióse ahí y tal, peleó el partido, pero bueno, le metieron un baño los dos Osasuna, fallaron un porrón de goles. Y el mejor, el portero. Es el fútbol. Ya. Para que luego digan que Real Oviedo y Sporting no coinciden en nada, pues esta jornada han coincidido. Los dos hemos pedido la hora. Durante el 40. Ante el 40 para adelante ya, los dos de Borja. No, es que en segunda división pedir la hora es lo normal. Lo normal era los partidos desde que llegó Rubén Baraja en el Molinón, que se ganaban por 2 goles. Y fuera de casa hay que sufrir para ganar. Y cada partido, y ganar, como dijo ayer Baraja, 7 partidos seguidos en esta categoría es muy difícil y hay que valorarlo. Y no vas a ganar todos arrasando. Tampoco se han ganado todos, digo que se hayan arrasado. Pero bueno, ayer lo más justo hubiese sido el empate, y como dije antes, hace 2 meses, cuando se perdió el Tartiere, el partido de ayer se hubiese perdido. Pero escucha, pero es lo mismo que estamos hablando. Por ejemplo, fue el Sporting a Lugo, que para mí hizo de los mejores partidos fuera de casa, y perdió 3-1. El Sporting fue a jugar a Reus, que no mereció perder, de aquella que estaba para correr en el equipo. Tampoco ganar, pero bueno, pero el Reus escucha. Pero falta golazo de falta, si no 0-0. O sea que tampoco, de aquella el Reus se llevó 3 puntos. Digo, un partido que no tiró a puerta, la falta aquella que el Guedes que la sacó, la metió para la escuadra para contar. No obstante, os doy un dato que seguramente conoceréis, tanto Sporting como Real Oviedo han perdido los mismos partidos, han perdido 9 partidos cada uno. La diferencia es que el Sporting ha convertido en victorias lo que Real Oviedo ha hecho empates. Completamente de acuerdo. Lo voy a repetir, lo dije ayer y lo dijimos en la radio el otro día. Lo de ayer era una final importantísima para el Oviedo, sobre todo por lo que dice Joaquín, porque metías al Lugo y te sacabas tú. Es decir, el Oviedo si está hoy con 50 puntos... Pero estaremos de acuerdo en una cosa, viendo la reacción de la gente de Oviedo ayer en Lugo, lo que es el mundo del fútbol, seguramente el mejor equipo al que se ha enfrentado el Real Oviedo ha sido el Lugo, por lo menos en el Tartiere. En casa, el Oviedo ha sido capaz de chuparle los 6 puntos. Es increíble lo que es a veces. Sí. Y eso, y viene el otro día estos y te pintan la cara en el 53 con este pico. Sí, para que vean lo que es el fútbol. Por ejemplo, Juan Carlos, cuando jugó el Sporting en Lugo, fue el mejor jugador del equipo de Lugo. Y ayer casi mata a Coche y a Diego. Sí, y ayer, por ejemplo, regaló el gol.
Igual el ejemplo que estás hablando, sí, bueno, entre comillas lo sabes. El ejemplo, digo, para mí es un fallo del portero. Digo, obviamente, como falla igual el Javi Varas en el Granada Osasuna, un balón que es franco, que se le escapa, que marca gol el Osasuna, igual que tuvo el fallo, por ejemplo, el día del Oviedo. Igual. Que entonces, y metió el Oviedo. Pues, y fíjate, le costó el puesto a José Luis Oltraga, aquello que dije, a partir de ahí, lo comenté aquí, dije que el Granada no se va a meter. Tremendo error, echar sí, iba quinto el Granada y ya está séptimo, Ya está fuera. Bueno, hay que recordar que de los 3 equipos que estaban en primera división, que supuestamente tienen ese presupuesto superior, solo aguanta el Sporting. Es que el Granada fichó a golpe talonario, El Granada y Osasuna tienen más presupuesto, más sí. que el Sporting. Pero muchos futbolistas que hubiera tocado el Oviedo se los levantó Granada. ¿Quieres decir que está en riesgo también como el otro? Ah, no. Oye, aquí no podemos adelantar nada. No, hombre, cada perro que lama su pijo. Eso siempre fue. O sea, si el Córdoba hizo las cosas mal, no hizo los deberes como los tenía que haber hecho, oye, que lo nominen y fuego. ¿Cuánto pagó los Osasuna por Lucas Torró, que estuvo el año pasado en el Oviedo? ¿Qué fue? ¿2 millones de euros? 1,5 millones. 1,5 millones de euros. ¿Cuánto pagó por Aridán el central del Cádiz? Estás hablando de cosas son. Pero escucha, pero el Sporting pagó 1.700.000. El Sporting pagó 1 millón. Pero escucha, pero Osasuna se gastó 5 millones de euros en fichajes. El Sporting se gastó 1.750.000. Lo que ingresó por Berenguer, que fueron 5 millones y medio, que fue el fútbol italiano, y se lo gastó el Sporting, no, vendió a Meret 9, aunque cobró 4 y se gastó 2 y pico, o sea, más o menos, gastó un poco menos de lo que ingresó. Pero el Sporting tiene que estar asumiendo fichas, entiendo que altas, ¿no? De jugadores que vienen cedidos. Cesiones importantes. Sí. Bueno, eso evidentemente no se las come el club al 100%, Bueno, se pagan el 50-50, sí, hay muchos equipos que te pagan, que te pagan el 40 o el 60%. Sí. Johnny creo que perdonó parte del sueldo para venir, por ejemplo, Johnny, por ejemplo, que le quedaba. Sí, perdonó una parte porque claro, la ficha en primera del Málaga era es mucho mayor que 1 millón de euros o más. Y aquí vino por 4 o 5 meses y él perdonó una parte. Esperemos que acuerdo, cada contrato ahí es distinto, no hay una tarifa que diga todos a tanto, aquí se negocia individualmente. El Real Oviedo durante la semana, con todo lo que presentáis ahí arriba en la grada, el sistema cambió sobre el dibujo, ¿no? Pero luego tampoco en el campo se vio que cambiara gran cosa. Lo comentamos, yo creo que no es momento de cambiar de manera radical el sistema. Sí, dentro de esos partidos que hay dentro de un mismo partido, sí, a lo mejor hay que hacer pequeñas modificaciones, igual hacer algún cambio un poquito antes, es decir, tomar notas de cosas que pudiste hacer, que el señor Anquela pudo hacer regular o mal en otros partidos, y en estas 8 que nos quedan, pues intentar hacerlo un poquito mejor. No te puedo decir si cambió el dibujo o no. ¿Estaba en el Bernabéu? No. Joder, es que soy legal. ¿Para qué te voy a hablar de lo que me dijeron en el bar hoy? ¿Qué te pareció el dibujo de Zidane? Piraña estaba con el fútbol base. Ahí estamos, claro que sí. Me mandó una foto ayer, mira con quién estoy. Tal, Palco del Bernabéu, camino. Digo, bueno, nada, tío, donde me merezco. Tú en Lugo no, menos, joder, ¿no? Señor. Sí. Pues nada, que hay que seguir así el Sporting, y a mí me sorprende un poco cómo estamos valorando las dos partes, ¿no? Hemos ganado los dos sufriendo por un gol de diferencia, el Sporting ha ganado un equipo en teoría inferior en cuanto a clasificación como el Reus, estamos tranquilos, contentos, valorando, ¿no? Tal. Y antes con Marco, ahora vosotros, yo no vi el partido tampoco, estaba ya camino del Molinón, pero es ganar fuera, un equipo que hasta ahora estaba arriba, que se ha vuelto a meter el Oviedo, que si no hubiera ganado el Oviedo se hubiera quedado más abajo del la segunda parte de la clasificación. Y noto cierto pesimismo, pese a que venís de una victoria. No es pesimismo, es que había que ganar. Es que fue más de lo mismo. Pero yo llego a este punto, yo valoro el Sporting, digo, ganó, punto, no quiero preguntar más. Que juegue bien, el estilo, la alineación, eso en la primera vuelta, al principio. Ahora ya es ganar y ganar y ahora 8 partidos, 8 finales. Que no os animen. Para que veas que acabo yo animando al Oviedo. A ver, vamos a ver. Que no podemos pasar de tirarnos los trastos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver Meres con Mieres, que a la afición del Sporting también hay que agradecer, y que el otro día a Pelayo se acordaron de él, y oye, no tiene nada que ver una cosa con otra, quitando 4 taraos de bando y bando. Yo tengo muchos amigos del Sporting, ellos me meten fichas, yo les meto fichas, y nunca pasamos la línea que tenemos que pasar, porque si no acabamos con el protector, el bucal y a puñetazos, y eso es lo que no voy a hacer yo, pegarme ni por el fútbol ni por nada, ni por una buena hembra.
Está perdiendo todos los principios de esta vida. Ya lo sé, tío, estoy muy light, ya lo sé que estoy muy light. Yo no sé por qué te dejan pasar de lado para allá, porque no es comprensible. No, hombre, no, pero fuera coña, las cosas que son, joder. Fue un buen gesto del equipo, del club, de afición. Oye, Pelayo, encima luego también tenemos al primo Carnero, juega Ramón, juega Sporting, en el B, juega sí. Sporting B, entonces, bueno, todo. Oye, es una desgracia y ojalá se recupere pronto, lo digo. Hoy sale Aquí la la semana pasada. Yo hablé hoy con Víctor Varela, bueno, no estaba claro, con el delegado del Albacete, que le comenté una serie de cosas y tal, y me dijo que bueno, que poco a poco y que son cautos. Sí, eso es, hay que ser además cautos a la hora. Yo lo he leído también en algún medio de Albacete y demás, pero yo en estas cosas, mientras no haya comunicado del propio club oficial o del hospital. Pasó el día del accidente. Sí, de hubo informaciones en de 10 todo minutos. Tipo, sí. No, Víctor Varela, el delegado, yo tengo trato con él y me dijo que cautos y poco a poco y que las cosas que se van viendo según la evolución y tal. Porque hoy ya sabes, hoy estás bien y mañana hay una complicación y... Luego hay un error muy extendido en este gremio periodístico, que es por dar primero la noticia, se dicen barbaridades que luego al final... El diario Marca. Es que se han publicado muchas barbaridades ese día, claro, a eso voy. Marca lo dio por muerto. Exacto, a eso iba. Entonces, que es como cuando las informaciones, cuando Kini le dio infarto, unos ya lo daban ya por hecho, otros no. Digo, vamos a esperar, que no hay prisa, da igual un minuto antes que después, da igual que sea uno que otro que lo dé, que sea el propio club el tema oficial, o en este caso el hospital, el que dé el comunicado oficial es con el estado exacto de la persona, en este caso más que del futbolista, ¿no? Así que un poco de mesura yo creo que hay que pedir también a los medios propios de comunicación, no solamente al público. Lo que es evidente en la parte del Sporting es que cuando entras en esa dinámica, lo decías tú, Borja, sale todo bien, ¿no? La que se tiene que ir dentro va al palo, la que, bueno, pues que no ocurre lo que a veces ocurría en la primera vuelta, que efectivamente esos partidos, por ejemplo el Valladolid, estoy recordando ahora, fue un partido en el Molinón pero te quiero decir, el de Valladolid me viene a la mente porque tranquilamente el Sporting en un momento dado pudo ganar 3-4-0 y de repente, o sea, arranca un empate, creo recordar, ¿no? Que ahora mismo la dinámica es excelente y... La dinámica es que falta Santos, debuta a Nomesa de titular y la primera que tiene la engancha para adentro, o sea, eso es dinámicas. Trabajas la estrategia, sacas un córner, no metes uno, pues ayer sacas el córner, la estrategia y lo mete Carmona. Entonces, en esas dinámicas en el fútbol son importantes. Hay que aprovechar mientras se mantengan, porque en la primera vuelta hubo una dinámica muy negativa, que terminó con la destitución de Paco Herrera, y entonces... No se valora la vuelta, ¿verdad? ¿Cómo? Que no se está valorando la vuelta, ¿verdad? No, en ningún momento, ¿no? No. Del señor Paco Herrera, no. Sí, No, Paco Herrera está en el retiro jubilado maravillosamente, o sea, maravillosamente. Pero sí que acertó que había un equipo para estar arriba. Sí, hombre. Y conmigo o sin mí, hijo. Y como un entrenador que pone las cosas más o menos decentes. Claro, ahí voy. Decentes. Aquí a Baraja le hemos criticado, no a él, sino su fichaje, yo el primero, porque nos sorprendió a todos, pero al margen de las dinámicas yo creo que hay que poner en valor también el trabajo y el conocimiento y el hacer una apuesta por un equipo y por un sistema y por una idea de fútbol. Eso lo está aportando Rubén Baraja, que no se le está es mucho dinámica, que si la suerte, no es todo suerte. ¿Sabes quién fue uno de los valedores de Rubén Baraja? ¿Quién? Pelayo. Lo tuvo en el Elche. Fue jugador suyo en el Elche, es verdad, sí. Y dijo, es un gran fichaje para el Sporting. Porque Pelayo, oye, aunque sea oviedista, por chaval cierto, coherente, me estaba acordando ahora. Hacíais mucha estrategia, metíais muchos goles. Con el Pipo Baraja no había forma y estaba muy contento porque hizo gol en estrategia, ¿no? Sí. Recuerdo que con Paco Herrera el Sporting hizo al principio de temporada. Sí. Era un crack, el segundo entrenador, no Paco Herrera, que Paco Herrera era el segundo de la estrategia. Ángel Rodríguez, efectivamente. En Oviedo la estrategia la mantuvo desde el primer partido de Liga, yo creo. Trabajaron bien y entraron muchísimos goles del Oviedo vienen a balón parado. De hecho, el Real Oviedo ahora lo que tiene es que a veces es excesiva estrategia, entiendo, porque cualquier balón falta en el medio del campo, directamente ya van allí. Bueno, cada uno tiene sus virtudes. Carlos Hernández marcó muchos goles de estrategia. ¿Sabéis cuántos goles lleva la defensa del Oviedo? Más que la delantera, por 3. Lleva 16. Es el máximo goleador, ¿no? 16 goles entre toda la defensa. Señor Diegui lleva 3. Carlos el señor Forlín 2. 6 que lleva Carlos. 6 Carlos. 2 que lleva Mosa. Los dos más importantes. Y que tú me lo tengas que recordar. Y el señor Cotuño, que me parece que también lleva un par de ellos. En total 16.
El Sporting tiene un delantero que los mete, pero la defensa del Sporting, lo miraba hoy, lleva 2 goles. Sí, Santos lleva 16. Lleva 2 goles, te quiero decir que el Oviedo ha hecho una labor y ahí esto de la estrategia, evidentemente. Pasa que al revés, los defensas tenían que marcar 2 o 3 y los delanteros 12 cada uno. Eso es lo habitual. Tienes a Rubén que tiene 6 o 7, Carmona 6, Carmona 6. Johnny lleva 3 ya desde que llegó. Entonces, lo que tiene 4. Carmona lleva 8, si mal no recuerdo. Sí. Nano que acaba de llegar lleva 2, o sea, está marcando a la gente que tiene que marcar los goles. Yo, de verdad, a mí como si lo marca Alfonso. Llega un punto en el que tienes que marcar, como que más da que lo marque Carlos Hernández en la estrategia, que lo marque Toche. Pero joder, los delanteros viven del gol. Los delanteros viven del gol. Vale, pero es que el gol de ayer de Diegui, el 80% del gol es de Toche. Vale, perfecto. Entonces, si no está ahí Toche, que se la pone como se la pone a Diegui no lo marca. Y el otro 20 del portero. Bueno, el portero sale a lo que sale, primero le mete a Toche. Fue penalti. Sí, fue penalti. Y después le mete un codazo a Diegui. Pita penalti. La gente que estuvo allí, no, pero que lo pitó, te quiero decir. La gente que estuvo allí pita el penalti, pero luego bueno, deja un poco el. No, pero la jugada era penalti, porque el portero obviamente lo arrasó. Y después cuando Diegui marca, a Diegui le mete un codazo. Diegui acaba sangrando. Hay una foto de cuando se celebra el gol que está sangrando por. Vi la salida del portero, pero el otro no lo vi. Bueno, hombre, cuando el portero sale a reventar, está claro. ¿viste? Ayer claramente lo hizo. Es que un portero que le cae el larguero encima no es portero, vale para el Filarmónica, para el Campo Amor, para los pases a favor. Juan, estamos en el final, lo que tú decidas. Nada, dinámicas y yo sobre todo quiero destacar eso, trabajo y trabajo también de este equipo. Se notó la ausencia, ¿no?, de la columna vertebral, Alex Pérez, por aquello de guardarle que tenía 4 amarillas, que no va a jugar Guitián en Valladolid. Podría darse la circunstancia de tener solo a Barba disponible, o sea que yo creo que jugó bien ahí Baraja. Vuelve Sergio, a ver Johnny cómo llega, y seguimos en Michael Santos. Yo, por ejemplo, la baja de Alex Pérez no le eché en falta. Por ejemplo, me parece... aéreo sí, yo creo que remató mucho el Reus por arriba. Pero me parece... Yo sí le eché en falta, ¿eh? Sacó 14 corners, 12. Me parece que... Pero bueno, aunque estuviese Alex Pérez, es un equipo físicamente muy grande el Reus. Me gusta mucho la pareja que formaron Guitián y Federico Barba. Me parece que tiene mucha más salida de balón que con Alex Pérez. Bueno, ya los tengo. 50 millones, pero bueno, pero yo por ejemplo cuando excesivo. Bueno, y solo un pequeño detalle que se acaba, dar la enhorabuena al filial del Sporting División Honor que acaba de proclamarse campeón de Liga 6 años después. Bueno, cerramos. Y puedes cerrar, si eres tan amable. Nosotros tenemos que 8 partidos, 8 finales. Perfecto. Señores, nos vamos a publicidad. Y me estaba esperando Miguel Ángel Pino para saber un poquito más de los próximos rivales de los dos equipos asturianos. En un momento. Recta final del programa y si bien es verdad que hemos estado hablando de los próximos rivales durante el programa, tanto del Sporting de Gijón como del Real Oviedo, tanto del Valladolid como del Nastic, quien mejor los conoce, quien una idea totalmente exacta nos puede dar es Miguel Ángel Pino. Pino, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los telespectadores que nos acompañan hoy. Bueno, primer rival, el del Sporting, el Valladolid. Cuénteme algo del Valladolid, Pino. Sí, la verdad es que el Valladolid, después de la derrota sufrida contra el Nastic de Tarragona, la verdad que hoy leyendo la prensa de Pucela le decían que era la hora de tomar determinaciones, incitaban al presidente Suárez y al director técnico Gómez, ¿no?, que había que cambiar, porque en Tarragona se había vuelto otra vez al tiki-taka y que el equipo que quedó derrotado, es verdad que iban con bajas importantes, sobre todo en la línea defensiva, y el domingo se juegan su última carta o a jugar ya para mantenerse un año más en la categoría, ¿no?, porque que siempre que les están prometiendo que puede haber ascenso y la cosa que el ascenso no llega. Hubo un momento que quisieron echar a Luis César Fernando San Pedro, pero los que quería el Valladolid no quisieron venir y los que se ofrecieron al Valladolid no los quiso Valladolid, y entonces se optó por la continuidad de Luis César Fernando. Bueno, ¿qué se va a encontrar el Sporting allí? ¿Qué equipo? Bueno, pues lo primero de todo se va a encontrar con una afición muy hostil, porque la afición no sé el problema que hubiera en su día pasó entre la afición del Valladolid y la del Sporting de Gijón, la verdad que es una afición que no se lleva, vamos, entre sí, pero bueno, los aficionados no juegan y lo que tienen que hacer es animar en la grada y portarse lo más correctamente posible, ¿no?
El Valladolid, pues bueno, el portero va a jugar Masip, jugador que estuvo del Barcelona, buen portero que le quitó el puesto a Becerra, el portero que fuera fichado a golpe platillo el año anterior del Gerona. En el lateral derecho va a jugar Antoñito, jugador con mucha experiencia, que el entrenador Luis César ya lo había tenido consigo en Albacete, y pues el año pasado militaba en el Córdoba, jugador con mucha proyección ofensiva, muy rápido y buena calidad técnica. De centrales tienen problemas porque David tiene una lesión grave después de dejar marchar a Guitián, que hubo una polémica para el Sporting porque ellos se quedaron sin centrales, a lesionarse de larga duración. Reaparecerá Kiko Olivas, que este domingo no pudo jugar por acumulación de tarjetas, entonces lo recuperarán. El otro central jugará Calero, un jugador de Málaga, pero hecho en la cantera del Valladolid, y en lateral izquierdo jugará Moyano, que era el titular normalmente en lateral derecho, en detrimento de Nacho, que había fichado del Rayo Vallecano y no jugaba habitualmente, y entonces, ante los problemas defensivos que tiene el Valladolid, el entrenador Luis César optó por Moyano, aún jugando a pierna cambiada. En el centro del campo jugará una institución como es Borja, que juega, por decir, en Real Madrid, Coruña, Almería, bueno, media España, ¿no? Incluso algún país fuera. Fuera, efectivamente. Y el otro medio viene a ser Luismi, jugador que juega con una protección en la cabeza debido a una lesión que tuvo cuando estaba en el Sevilla Athletic, que el año pasado Herrera no contó con él y fue cedido a Nasti Tarragona, donde jugó una buena temporada. En la banda derecha va a jugar Óscar Plano, jugador también de la cantera Real Madrid, fichado del Alcorcón, buen futbolista, rápido, con mucha calidad y que tiene gol. Después, en la media punta va a jugar un viejo conocido de la afición del Oviedo, Michel, ¿no? Que estuvo ahí en el ostracismo, pero ahora volvió a recuperar otra vez la titularidad, y la verdad que está haciendo buenos partidos, jugador que dotado de una buena técnica. Y después en la banda izquierda va a jugar Ontiveros, fichaje que vino cedido del Málaga en este mercado de invierno, y jugador que tiene mucha calidez y buen 1 contra 1 y que tiene gol. Y después arriba va a jugar toda una referencia como es Matas, ¿no? Jugador que el máximo goleador de la categoría, y que ya dicen que está palabra con un equipo de primera, que es el Getafe. No sé si será cierto o no será cierto. Después, bueno, tienen en la recámara también buenos futbolistas, como el caso de Hervías, que estuvo aquí en el Real Oviedo. Tiene Tony, un jugador que está jugando en Inglaterra, muy buen futbolista. Lionau, que es un jugador griego con mucha rapidez. O sea, no tiene para dónde escoger. Yo creo que el problema del Valladolid es la línea defensiva, que ahí hace muy buen fútbol, corre muchos riesgos a la hora de salir jugando el balón desde atrás en la jugada inicial, hasta que llegan a la creación. A partir de ahí, cuando llegan a la creación, ya entraña en peligro para el equipo rival. Pero es que sacar el balón de atrás en esa jugada inicial, la verdad que muchas veces hay futbolistas que no todos están dotados de la misma técnica individual y cometen errores que al contrario sabe aprovechar. Le vamos a pedir a Miguel Ángel Pino, porque tenemos una pequeña excedencia laboral por parte de nuestro colegiado. Volverá en unas semanas, está, bueno, pues lo que decimos, con un tema laboral. Le vamos a pedir a Miguel Ángel Pino que nos analice un poquito quién va a arbitrar el partido. Bueno, pues para Sporting esto de Gijón en tengo que Valladolid. coger la chuleta, porque la verdad Muy que bien. no soy como Pablo. Pablo es un monstruo en este sentido. Bueno, tengo que traerlo anotado, porque claro, esto... Bueno, pues es un árbitro cántabro, con 33 años, que pitó 5 temporadas en Segunda B y está 3 temporadas ¿Cuál es su nombre, en la Segunda. Pino? Se llama Adrián Cordero Vega. Perfecto. Cántabro. Ya pitó al Sporting este año en 2 partidos, en empate a 1 ante el Valladolid, precisamente en el Molinón, y la victoria contra el Nasti de Tarragona por 0-4. Por 0-4. Muy bien. Y después sí. también pitó el partido inaugural este año, la temporada en el Tartiere, que se impuso el Rebecano por 2-3. Perfecto. Es un árbitro que, bueno, el año pasado en Segunda B mostró 66 tarjetas amarillas. Bueno, es un decir, y en Segunda División, en los partidos que lleva 60, ¿no? A ver, en la temporada 2017-2018 lleva pitados 17 partidos, mostradas 104 tarjetas amarillas, anda que se las trae, y solo 3 rojas. Hay una gran desproporción. Bueno, yo creo que es un árbitro cauto que aguanta antes de expulsar a cualquiera de los futbolistas. Perfecto, pues eso con respecto al Sporting. El próximo partido, ya lo saben, en Valladolid, un Valladolid que recibe primero al Sporting de Gijón y que luego va a venir de viernes al estadio Carlos Tartiere, viernes a las 9 de la noche. Con respecto al Real Oviedo, el Nasti, ¿qué podemos decir?
Bueno, pues se acerca un rival peligroso. Un rival peligroso porque es el equipo que más puntos ha sacado fuera de su terreno de juego. Y después, cuidado, ganó en Granada, ganó en Osasuna, ganó en campos muy importantes. Entonces hay que respetarle en todo momento porque estos resultados no te llegan así. Ganó en campo el Rayo Vallecano también. O sea, que cuidado que... Ganó en campo el Numancia, o sea, se van viniendo ahora sí campos donde obtuvo la victoria, buenos resultados y entonces cuidado. ¿Cuál es el equipo base el habitualmente? Equipo base generalmente juega Dimitrievski de portero, que un portero que el año pasado estaba en Granada y no tenía minutos y entonces se fue al Nasti Tarragona, donde está haciendo una gran temporada que posiblemente a final de temporada va a ser traspasado. En lateral derecho juega el georgiano Cacabache, me parece que sí, no te fijas en su nombre muy... El otro central es Simo Molina, que todo el capitán, que va ahí la tirada, el otro viejo. El otro central es Arzo, toda una historia en el fútbol español, que yo recuerdo de Zaragoza, Huelva, Almería, creo que Málaga, y ahora Valladolid, y ahora en el mercado del invierno lo ficharon. El lateral izquierdo, Javi Jiménez, que es vino cedido del Málaga, pero anteriormente había estado en la cantera del Villarreal. En el centro del campo juega Fali, medio del Barcelona B, que la primera vuelta jugó con el Barcelona B y ahora en esta segunda vuelta pues lo incorporaron ellos al quedar liberado del Barcelona B. Buen futbolista, buena llegada. El otro medio centro, un viejo conocido también de la afición del Real Oviedo, Tejera, que jugó contra nosotros aquí a famosa promoción cuando al final salimos de la tercera división y nos recuperamos a la segunda B, jugaba con el Mallorca B, llegó a jugar con el Español, llegó a jugar con el Alavés, jugador dotado de una gran calidad técnica, buen futbolista y cuidado no cometer faltas cerca de nuestro área porque tienen dos especialistas en Muñiz y en Tejera a la hora de golpear el balón y poner buenos balones en caso de faltas laterales. En banda izquierda juega Jean-Luc, jugador muy rápido, moreno, ya estaba con el Nasti en segunda división, aunque ahí puede jugar, también un jugador cedido por el Tenerife. En la media punta, acompañando juega Juan Muñiz, buena pierna izquierda, buen golpeo de balón, no aporta mucho trabajo, pero sí aporta mucha calidad. En la banda izquierda juega Nano Mesa, jugador que en su día el Real Oviedo se interesó por él cuando militaba en los Osasuna Promesas, jugador canario, muy buen futbolista, yo creo que es el máximo goleador del equipo, no me fijo, pero sí, me parece que es el máximo goleador. Y después en la punta, jugador rápido, muy habilidoso, buen rematador, Lucas Vázquez. Y después también tienen dinamita, porque después juega Tamano Barreiro, de reserva, delantero centro, va muy bien de cabeza, jugador gallego que militó entre otros en el Cádiz, en el Alavés, en el Zamora, en el Orense, en fin. Yo me acuerdo de verlo aquí en el Tartier, en el Ferrol, en aquel famoso partido que se suspendió por culpa de aquel petardo y pues se tuvo que celebrar a puerta cerrada, nos metió el gol de la victoria en aquellos momentos. Tiene a Márquez también, jugador con mucha experiencia, tiene muy buenos futbolistas. Después tiene a Abraham, jugador medio que jugó en el Zaragoza, que puede echar mano en cualquier momento. El Nasti Tarragona es una empresa Promisport, entonces ellos traen sus futbolistas, unos que pertenecen a ellos y otros que no cuentan en otros equipos que ellos, bueno, están haciendo una ecuación y a ver si se libran del descenso. El árbitro, por favor. Pues el árbitro es Eduardo Prieto Iglesias, 36 años, muy bien, de Pamplona, Navarro. Ya ha arbitrado... ya había pitado en primera división y descendió me parece, en la temporada 2006. 3 temporadas en segunda división, debuta en primera división el 25 del 8 de 2013 en un Betis Celta y su último partido, que todavía lo andan buscando en Eibar, Sociedad Deportiva Eibar, contra el Coruña. Fue su último partido en primera división. En cuanto a esta temporada, lleva pitados 18 partidos, mostradas 91 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas. Por lo que se ve, la tarjeta roja cuesta mucho sacarla. Muy bien. En el 2006 es cuando desciende a segunda división y después en el 2012 estaba considerado como un buen árbitro porque en el 2012 pita un ascenso a primera división que se celebró entre el Córdoba y Valladolid con empate a 0 y después pita a la siguiente temporada, en 2013, pita Las Palmas contra Almería que acabó empate a 1. O sea, en ese momento estaba considerado un buen árbitro, pero después hizo mala temporada y lo ascendieron porque es muy difícil mantenerse en la categoría de primera división porque la verdad que
el ser árbitro es muy difícil porque los jugadores no ayudan nada, lo único que tratan en muchas ocasiones es de tratar de engañar al espectador en primer lugar para que vociferemos desde fuera y al colegiado. Influyamos en el árbitro. Mi agradecimiento a Miguel Ángel Pino, seguro que ya sabemos un poco más, tanto de Valladolid como de Nastic. Suerte para los dos equipos asturianos, seguramente como coincidían, ayer el técnico del Sporting de Gijón y el del Real Oviedo sean partidos para sufrir. Vamos a ver, lo analizamos el próximo lunes, a la hora de las 10 de la noche estaremos hasta las 12, que no tiene usted tiempo para verlo, puede vernos el martes a la mañana, también a la tarde, y si todavía tampoco lo tiene por casualidad en los canales de YouTube, siempre está subido al día siguiente Juego de Dos. Pasen ustedes una muy buena semana y muy buenas noches.